Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a todas las personas que estáis viendo este directo. En primer lugar, pues muchísimas gracias también por verlo. Como decía Fran, mi nombre es Héctor, trabajo actualmente pues, para el sector financiero desde el punto de vista de la banca privada. Principalmente, pues bueno, desarrollé mi actividad profesional a través de un broker de derivados financieros, después pues monté mi propia empresa sobre trading algorítmico y bueno, pues la verdad es que ahora me encuentro también desarrollando un proyecto personal con respecto a un canal de YouTube que os recomiendo encarecidamente también que sigáis, luego supongo que os pasarán por aquí los enlaces. Y bueno, pues a explicar conceptos que creo que os pueden ayudar muchísimo, sobre todo pues en el contexto, ¿no?, que nos encontramos. Estamos hablando de la UPV Investment Club, pues al final ayudaros, ¿no?, a que estas carteras pues cada vez sean mejores, a entender muy bien qué es lo que estamos haciendo y a tener pues determinadas estrategias pues un poco también, ¿no?, y siendo más, quizá pues tratando de ser más competitivos en el futuro con esos rankings que sé que son bastante importantes. Y luego por aquí, pues bueno, antiguo compañero mío, Javier Lorenzo, buenos días. Buenas tardes, perdón. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Nada, un placer, como decía, estar con vosotros, ¿no? Poder, pues, colaborar, aportar mi granito de arena en la formación. Yo, bueno, llevo desde 2008 operando en bolsa, haciendo trading, llamadlo como queráis. Empecé con 19 años en ellos, ya que muchos de los que ahora estáis aquí en el club, pues os podéis sentir un poquito reflejados. Y nada, vamos a ver qué podemos contaros, a ver en qué podemos ayudaros, como ha dicho Héctor, y un poco, sobre todo, como ya hemos hablado con Fran y David anteriormente, ¿no? Pues de cara a esas posibles carteras que cada uno vaya trabajando y en vuestro proceso formativo, pues a ver si podemos aprovechar la sesión y sacarle partido. Perfecto, seguro que sí. Sí, sin más, ya Héctor, Javi, os dejamos con lo que traéis, con lo que tenéis preparado. Y adelante, yo estaré leyendo todas las preguntas que se vayan realizando desde el chat de YouTube en directo y en cualquier momento os interrumpiré y si no tenemos la última media hora programada para ellas. Vale, Adelante. perfecto. Bueno, para los que estáis un poco detrás de la pantalla, sentíos libres para preguntar lo que os apetezca en el momento que sea. Es decir, al final todas las preguntas son buenas y yo creo que mejor que sea quizá interacción entre todos que al final pues un diálogo pues básico, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, Javi, arranco yo bueno, explicando pues cuál es el motivo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Básicamente, dentro de lo que es la gestión de carteras, pues la vamos a entender, ¿no?, como esa forma de combinar activos. Dentro de lo que son los activos financieros, pues tenemos muchas formas de trabajar, ¿no? Porque podemos trabajar con inversiones alternativas, podemos trabajar con derivados financieros, pero bueno, aplicándolo al concepto de la UPV y sobre todo pues al motivo por el cual estamos hoy aquí, pues hemos decidido traer una estrategia muy aplicada al concepto de la renta variable, que yo creo que también es lo que más os puede servir. Mi parte va a estar más estructurada, explicaros una estrategia que yo utilizo pues, en mi propia operativa personal. Sí que es cierto que yo la trabajo más desde el punto de vista de fondos de inversión, que también, pues quizá en el futuro, y si les apretáis un poquito a Fran y a David, pues que nos inviten a más sesiones de este estilo, seguro que las podemos hacer. Y bueno, pero al final que es aplicable a cualquier tipo de activo que queráis tener en vuestras carteras. Luego en la parte más, digamos, final, Javi también nos va a estar explicando determinados conceptos sobre supersectores, cómo hacer backtesting y en esencia, pues yo creo que es una sesión para entender de alguna manera qué es lo que necesita todo inversor para empezar, ¿no, Javi? Sería un poco la idea de esta sesión. Sí, es un poco lo que buscamos. Al final, dentro de, como has dicho, ¿no? Dentro de la operativa en renta variable, la compra de acciones, sobre todo yo creo que es muy importante eso, el tener una metodología de trabajo, unos criterios que no sea algo discrecional, ¿no? El compro esta empresa o voy a comprar este valor por X motivo, sino que al final lo bueno de lo que vamos a comentar es pues, cuando tú puedes cuantificar eso, ¿no? Y seguir una estrategia sólida que ha tenido que si testeas el pasado siguiendo esos parámetros, has podido obtener buen rendimiento, yo creo que eso te ayuda, ¿no? Te da confianza en la toma de decisiones a posteriori. A ver, y bueno, independientemente de la filosofía de inversión de cada uno, creo que esto es una forma muy interesante de llevar a cabo esa gestión de cartera. O sea, sobre todo yo cuando me ponía un poco en la piel, ¿no?, de cuando estás empezando, de normal lo que te falta, o sea, es como que tienes muchísimos inputs, tienes libros, tienes vídeos, tienes 100.000 cosas, pero al final nunca llegas a tener pues, algo definido, ¿no? Como que tocas muchos palos
Pero finalmente dices, no, no, o sea, lo que necesito es algo estructurado, pero ¿estructurado desde dónde? Desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la gestión de activos, desde el punto de vista de cómo gestiono estos activos en función de las correlaciones que puedan tener, en función de otros parámetros que luego van a ser muy importantes a la hora de decidir dónde invierto. Entonces, ¿por qué tenéis a este señor ahora mismo en pantalla? A este señor que se llama Stan Weinstein. Bueno, pues porque nos enseña o nos plantea una filosofía que luego, pues ya veréis que entre Javi y yo vamos a completar, porque este señor, pues bueno, de alguna manera la desarrolla en el siglo pasado y se queda un poco anticuada, pero creo que podemos rescatar muchos de los conceptos importantes de esta filosofía. Y ya os digo, para los que os quedéis a toda la sesión, yo creo que vais a poder tener los fundamentos suficientes como para poder tener una estrategia que de alguna forma, vamos, tampoco estoy engañando a nadie, pero que es rentable sí o sí, porque al final está demostrada y porque de alguna manera bate al mercado. Y eso es lo que vamos a tratar de explicaros en el día de hoy. Entonces, Javi, no sé si quieres hacer algún aporte previo o si no, arranco con la explicación, como tú quieras. Nada, no, yo creo que puedes empezar y ya sobre la marcha vamos viendo y también sobre todo conforme vayan llegando las preguntas de los compañeros, pues ir avanzando y Perfecto. sacándole jugo a la sesión. Muy bien. Pues bueno, pues os cuento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues nos vamos a apoyar mucho en la estrategia de este señor se llama Stan Weinstein, que era un analista financiero que dedicó pues prácticamente gran parte de su vida a hablar o a asesorar a grandes bancos, a grandes fondos de inversión norteamericanos. Este señor lo que se daba cuenta era que, pues bueno, nos encontrábamos ante muchísimos inversores que hacían mal las cosas, muchísimas entidades que se metían a invertir en bolsa en aquellos inicios y que de alguna manera pues no hacían bien, no lo hacían bien. Entonces, lo que plantea es, bueno, vamos a tratar de desgranar, vamos a tratar de hacer muy sencillo el concepto de la inversión, es decir, vamos a deconstruirla para luego volverla a rehacer. Y esto es lo que plantea, ¿no? Al final, cuando nosotros estamos invirtiendo, cuando nosotros vamos a decidir dónde invertir, siempre voy a necesitar unos pilares. Y estos pilares, pues podemos decir, Héctor, de alguna forma son muy básicos, ya, pero es que si no tenemos esto bien, todo lo que vamos a construir arriba, pues tampoco va a tener ningún sentido. Entonces nos plantea pues, una serie de premisas de inversión. También os digo, vamos a ir un poco en el nivel, digamos, en crecimiento, es decir, vamos a empezar en cosas básicas y vamos a terminar en conceptos que a lo mejor son un poquito más complejos. Lo digo porque también, Fran, David, si hay cualquier duda a nivel técnico, decírnoslo porque así vamos ajustando un poco, ¿no? el tema del nivel. Yo parto de la Perfecto. base de que, bueno, que al final todas las personas que estamos hoy en la sesión, pues tenemos más o menos un nivel, aunque sea preliminar, del tema de la bolsa, que conocemos lo que es un gráfico, que conocemos lo que es una cotización, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos plantea este señor? Bueno, pues nos habla, primero, no operar sin ver antes un gráfico. Y diréis, joder, Héctor, esto es algo básico. No os lo creáis, ¿eh? Es decir, y esto, Javi, podremos dar fe en nuestra época en el broker de las barbaridades que nos hemos encontrado a veces, ¿no? Es decir, de barbaridades que hacían clientes simplemente por invertir, por pasar la tarde. Sí, sobre todo cuando ya nos vamos a la parte de noticias, he leído esto en el Expansión, creo que es buen momento para comprar. O, bueno, y me quedo un poco por ser suave, ¿no? Pero al final te encuentras con gente que ya digo, que basa sus... O sea, es que iba a decir invierte, pero no es invierte, es que juega con su dinero como si, no sé, como si estuviésemos en la máquina tragaperras. Y eso es una tontería al final. Y ya, más allá de lo que comenta Héctor, no es solo mirar el gráfico, es cuestión de saber interpretarlo, ¿vale? Porque muchas veces habrá gente que me dirá, no, pero es que yo no miro gráficos, yo opero por análisis fundamental o por, al final, tú tienes que evaluar el precio actual con respecto a lo que tú quieras, con respecto a los estados contables de la empresa, pero al final el precio actual o el gráfico reciente, relativamente reciente del valor, tienes que pasar por ahí y tienes que saber interpretarlo. Correcto, eso es. Luego otro que a lo mejor a alguno le hace hasta un poco de daño, ¿no? El tema de nunca comprar un valor en una tendencia bajista. Bueno, esto yo creo que a veces trae bastante cola. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde se confunde, ¿no? Un poco el concepto de precio con el concepto de valor. Una cosa es que algo tenga un precio más bajo y otra cosa es que tenga un valor más bajo. Y esto es un poco ¿no? El pez que se muerde la cola, porque siempre nos vamos a encontrar a la hora de invertir
personas que piensan que no, que cuanto más baje, mejor está un valor, porque lo están comprando más barato. Pero es que no siempre es así. A veces el tema de la tendencia es muy importante y luego lo comentaremos porque por un concepto simple y llano de estadística y que luego vamos a ver, pongamos aquí, ¿no?, un gráfico sencillo, una tendencia alcista de unos 10 años. ¿Qué es más probable que pase si compras aquí? Que suba, y aquí, que suba, y aquí, que suba, y aquí, que suba, y aquí, que suba. ¿Puede ser que el precio caiga? Estamos todos de acuerdo, nadie sabe el futuro. Pero ¿cuál es la probabilidad que tienes tú de acertar en una tendencia que ya se ha contrastado? Pues muchísimas más que si no lo está. Y esto, pues bueno, es el concepto que vamos a explicar en el día de hoy. Sí, Luego, de hecho, dime, perdón que te corte, Héctor, de hecho una de las premisas de Stan Weinstein era que normalmente tenemos este concepto de comprar barato, comprar caro, y Stan Weinstein lo que decía es que el objetivo que buscaba él era comprar caro para vender aún más caro. eso es. Esto de comprar barato, que la gente se olvide porque es que, no por nada, sino porque es más difícil de encontrar el timing para comprar algo barato. Exacto. Y justamente, ¿no?, en esa línea, lo que nos habla es no comprar acciones que coticen por debajo de la media de 30 semanas. Luego veremos lo que es esto de la media, porque de hecho es una media ponderada, es una media que os vamos a explicar y cómo se utiliza. Y de la misma forma, no vender acciones que coticen por encima de la media de 30 semanas, es decir, lo mismo pero al revés. ¿Qué es lo que nos está planteando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ya? De que al final se trata de un modelo tendencial, de un modelo que va a buscar fuerzas relativas, que va a intentar siempre estar posicionado en la parte ganadora por estadística. Y como, bueno, si eso lo sabemos utilizar, pues lo más probable, valga la redundancia, es que nuestra inversión salga bien. Después hablaremos también de que existen 4 etapas. Una etapa de techo, una etapa descendente, una de suelo y una ascendente, que es pues clásica, ¿no? Esto es al final lo del día a día. Pero, ¿qué es lo que nos interesa o qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Porque al final estamos aquí no para ver teoría, sino que estamos aquí para la práctica y sobre todo para que lo podáis aplicar en vuestro día a día y sobre todo pues en el caso de la UPV Investment Club, pues que tengáis mejores rendimientos, ¿no? Vamos a decir. Entonces, claro, Héctor, entonces, ¿cuándo tengo que comprar? ¿Cuándo debo de vender? ¿En qué me tengo que apoyar? Bien, en primer lugar hablaremos de que existen unos indicadores, vamos a decir técnicos, con respecto a pues, cuándo debo de entrar y cuándo debo de salir. En primer lugar, nos vamos a centrar siempre en el concepto de mercados fuertes. ¿Qué es esto de mercado fuerte? Pues bueno, Javi nos lo va a poder también comentar porque hablaremos del RSC Mansfield, que es un indicador que vamos a explicar ahora luego dentro de nada. Hablaremos del concepto de sectores fuertes, porque de hecho también me consta que vamos a hablar de supersectores. Vamos a estar hablando ¿no?, como meter un poco el bisturí pues dentro de lo que es el Nasdaq, dentro de lo que es el S&P, pues desgranarlo por propios sectores. Y luego reiteramos el concepto de la media móvil ponderada, que os lo voy a dejar aquí, ponderada, de 30 sesiones. Entonces, fijaros, al final son premisas muy sencillas. Aquí no tenemos que estar pensando, no tengo que estar viendo si hoy Expansión ha publicado algo o 5 días o lo que sea, no. Nos vamos a abstener completamente. En primer lugar, vamos a buscar siempre mercados fuertes, sectores fuertes y empresas fuertes. ¿Por qué? Pues porque obviamente, si estoy comprando una empresa fuerte en un sector fuerte y en un mercado fuerte, las probabilidades de que vaya mal o que justo en el momento en el que yo compre esta acción de repente caigan van a ser más inferiores que si estoy comprando en un mercado débil y en un sector débil. Creo que tiene toda la lógica del mundo. Y luego, por último, el concepto de la ruptura de máximos relevantes. Esto es bastante sencillo, ¿no? Pongamos una cotización en el que yo tengo pues, un máximo relevante, pues a lo mejor del último año, de los últimos 5 años, etc. Pues lo que nos indica Stan Weinstein es que el momento de nuestra próxima compra se va a generar siempre que se produzca una nueva ruptura de un máximo relevante. Por lo tanto, a priori es bastante sencillo. Ahora luego iremos viendo, nos iremos apoyando en estos indicadores para saber detectar cuando un mercado es fuerte, cuando un sector fuerte es fuerte y cuando una empresa pues también lo es. ¿Vale? Hasta aquí yo creo que más o menos, Fran, no sé si tenemos alguna duda, alguna consulta. De momento creo que está todo bastante Na- claro. Nada, de momento sin preguntas. Continúa, Víctor, todo Perfecto. muy claro. Vale, genial. Después, ¿qué es otro elemento importante o cuál es el extra que estamos añadiendo también a la estrategia Weinstein?
Obviamente, los indicadores más adelantados o los indicadores quizá más profesionales, pues en la época de Stan Weinstein no estaban tan desarrollados. No obstante, sí que se podía utilizar el tema de las medias móviles y sí que podíamos utilizar el concepto del RSC Mansfield. Después hablaremos también de un indicador muy chulo, como es el Concord o el Atlas de un desarrollador, que en este caso se llama Blay 5, y que, vamos, yo creo que es bastante utilizado. No sé si tú, Javi, lo tocas un poco o te centras en alguno diferente. Yo el Concorde no lo tengo en el sistema, yo tengo el CPM, Capital Proporcional Medio, que al fin y al cabo son parecidos, pero yo como solamente opero, digamos, large caps, empresas grandes, no, como que no le hago mucho caso al volumen, vamos, porque al final son empresas que negocian mucho volumen. Vale, perfecto. Bueno, al final, como veis, hay muchísimos matices para al final llegar a lo mismo, ¿no? Que lo que estamos buscando es una tendencia fuerte, ¿vale? Entonces, hasta aquí sería un poco, pues digamos, la introducción, lo facilito, lo que al final, pues yo creo que todos los que estamos aquí podemos entender. Entonces, ¿qué es importante a la hora de determinar nuestra estrategia? Pues ya lo hemos dicho. Es decir, si yo estoy invirtiendo en una estrategia tendencial, lo primero que necesito detectar son los mercados fuertes. ¿Cómo se detectan los mercados fuertes? Pues ya hemos hablado de un indicador clave en nuestros datos, que es el RSC Mansfield. Os lo voy a enseñar. Entonces, ¿qué nos plantea o qué nos enseña este indicador? Yo os lo pongo en pantalla. ¿Vale? Fijaros. Esta página web es la de Esbolsa, os la recomiendo encarecidamente que la utilicéis porque la información que nos provee es fantástica y porque de forma actualizada, hoy creo que estamos a día 15, si no recuerdo mal, pues de todos los domingos, si no tengo mal entendido, se va actualizando, tenemos aquí la información sobre la fuerza relativa que tienen los índices con respecto al índice rector, que es el de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué nos permite o qué nos permite, fijaros aquí, Estados Unidos tiene una fuerza relativa contra sí mismo de cero, es decir, aquí obviamente tampoco tiene más. Pero fijaros en los índices que actualmente están destacando o están dando una señal de que la fuerza relativa con respecto al resto de mercados es superior. ¿Qué mercados tenemos? El Russell 2000, Turquía, Corea del Sur, Islandia, India o el Nasdaq. Es decir, Javi, al principio en nuestra primera criba de valores ya lo tenemos claro, es decir, ¿dónde nos vamos a ir? A los índices que no paran de caer, como por ejemplo, pues no sé, en este caso Túnez tampoco nos vamos a ir, pero Portugal, Reino Unido, Suiza, España, ¿tendría sentido ahora meternos en índices que actualmente no están demostrando fuerza relativa? Si yo lo que quiero es comprar acciones, ¿qué es lo que me interesa? Que suban, no que ahora mismo tengan una situación tan negativa con respecto a otras alternativas que me puedo encontrar en el mercado. ¿Vale? Claro, Hasta aquí, Javi, no sé si quieres sí, aportar alguna cosita. al final esto es lo que tú has dicho, es un filtro, es una forma de filtrar. ¿Esto quiere decir que en España no hay ningún valor óptimo en buen momento? No, pero quiere decir que te vas a tener que pelear. Y pongo España, que es el ejemplo que todos, pero me da igual en Suiza. Claro que hay empresas buenas en Suiza o que estén pasando por buen momento, pero al final vas a tener que meter mucho el bisturí para encontrar algo, cuando en cambio, si ya te vas pues eso, al Nasdaq que has mostrado, pues vas a tener muchas más opciones y el abanico es mucho más amplio. Digamos que lo que hacemos es simplificar el proceso para llegar a esas empresas que un poco cumplen o que están en buen momento. Exacto. Fijaros, al final lo que estamos planteando es, como al final lo que yo busco es que las empresas suban, porque voy a comprar empresas, voy a irme a aquellos mercados que tienen más probabilidad de seguir subiendo. Para los que os habéis fijado, estaba ampliando antes la imagen y esta es pues, la situación técnica que tiene el Russell 2000 de forma histórica. Obviamente nos vamos a encontrar puntos en los que existen drawdowns, es decir, puntos en los que ha caído. Pero recordad que estamos hablando de un sistema tendencial y a mí lo que me interesa es invertir pues, a medio, largo plazo. Incluso si quiero ampliar, es decir, incluso si a mí lo que me interesa es trabajar más en el corto plazo, pues el primer requisito que nos ha explicado Stan Weinstein, y como veis aquí abajo, con el RSC Mansfield positivo. Si tiene esta barrita que veis aquí en verde, significa que la fuerza relativa que tiene este índice, o en este caso este mercado, es positiva. Y por lo tanto las probabilidades que tiene de seguir subiendo van a ser
también mayores. ¿Se entiende esto? Yo creo que por aquí, o sea, tampoco hay mucha más complejidad, ¿eh? Al final No, Héctor, tenemos perdón. nuestro... Bien, Hay dos preguntitas. claro. La primera la dice Jorge, que dice, siguiendo esta metodología, ¿no es más probable acabar entrando en más burbujas de las que sería normal? A seguir una tendencia o un mercado un poco alcista. Y te hago la siguiente, pues si las quieres contestar juntas, que son muy ¿Mm? similares, que a Joan le parece una gran estrategia, pero comprando en máximos, el stop loss no quedaría muy lejos. Vale, perfecto. Muy buenas preguntas las dos y las vamos a tocar de una forma, si queréis a la vez, ¿vale? Fijaros, voy a poner el Nasdaq porque es uno de los índices que más se ha hablado de que es una burbuja, ¿vale? Y esto Javi también creo que puede aportar. Pensad que aquí estamos en una escala logarítmica, es decir, que si esto no estuviese en una escala normal, probablemente no tendría yo pantalla para ver el índice. Entonces, claro, si yo pienso constantemente que esto es una burbuja, a lo mejor estoy 10 años pensando que es una burbuja y hay muchísima gente ganando dinero. Y esa gente que gana dinero no soy yo. O sea, esto es lo de siempre. El que pensaba que el Nasdaq era una burbuja en 2010 se pierde las subidas. El de 2011 se pierde las subidas. El de 2012 se pierde las subidas. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta 2021, hasta 2023, hasta 2024, hasta 2025. Es decir, aquí la pregunta tiene mucho sentido, pero ¿cuál es la complejidad? ¿No? Es decir, al final tenemos un problema y es que no sabemos si el Nasdaq es una burbuja realmente. Porque en esta empresa, recordemos que el mercado, ¿de qué depende? De compradores y de vendedores. Es decir, que si este precio está aquí arriba, es porque un comprador y un vendedor se han puesto de acuerdo para que esto cierre ese precio. Si no hay ni oferta ni demanda, el Nasdaq no estaría en los niveles en los que nos encontramos hoy. Y esto es curioso, porque al final se nos olvida, ¿no? Porque ya estamos metiendo un sesgo personal. Estoy metiendo un sesgo personal de qué pasaría si esto me parece caro o esto me parece barato. Pero realmente, ¿en base a qué? ¿En base a un, no sé, un análisis de descuento de flujos de caja? Ya, entonces, pues si yo hubiese partido de esa base, podría pensar, ¿no? Es que hay empresas que ahora mismo están reinvirtiendo, que están amortizando muchísimo dinero, que no están generando flujos de caja, pero no paran de subir porque dentro de 5 años se estima que suban mucho. Entonces, como no hay una homogeneidad con respecto a los análisis, lo único que nos queda y lo que es de verdad real y objetivo es el precio del mercado. Por lo tanto, luego hablaremos de otros conceptos también importantes y me refiero a la segunda pregunta, porque aquí creo que era Joan, nos decía, puede ser que el stop se nos queda, ¿no? Como muy alejado o que podemos llegar a tener problemas con respecto al tema del stop. Esto es muy buena pregunta y muy buena apreciación, pero luego veremos cómo en algunos momentos en los que el precio ha tenido una subida muy larga o de repente ha sido pues, muy brusca la subida, ya nuestro stop, que el stop luego explicaremos que irá realmente sobre la zona o sobre la línea verde esta que veis aquí, que es la media móvil de 30 sesiones, y lo que nos va a decir esta media es si estamos ya muy alejados del precio, si se nos ha escapado. Entonces, aquí luego haremos algún ejemplo práctico para que veáis cómo hay veces que este sistema funciona, hay veces que este sistema, si estoy un poco despistado, el precio se me puede haber ido, pero esto no implica compensar pues, que es una burbuja o que no, porque al final pensad que una acción que empezó en 1 euro y luego está en 100 ha hecho máximos históricos en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 y así sucesivamente hasta los 100. Por lo tanto, esto es un poco curioso. Y luego, ya saliéndome de lo que es la estrategia Weinstein, ¿no? Ahora mismo, por suerte o por desgracia, nos encontramos un mercado en el que me atrevería a decir que más del 50% de las compras que ocurren todos los días las están haciendo no los inversores privados, las está haciendo la Fed o lo está haciendo el BCE o lo está haciendo el Banco de Japón, que es el mayor comprador de renta variable japonesa. Entonces, ¿pensáis que en el momento en el que nos encontramos van a dejar caer los mercados de una forma muy abrupta? Bueno, pues a mí me costaría creerlo, que esto no implica que mañana de repente caiga todo, pero sí que es cierto que intentan llevar una estabilidad y que al final pues el mercado tienda para arriba más que para abajo. No sé, Javi, si quieres aportar aquí alguna cosita. Sí, no, simplemente, o sea, yo entiendo perfectamente las dos preguntas porque tienen todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que hay, como tú has dicho, hay algunos filtros que todavía no hemos tocado, como
la distancia, el riesgo stop que se llama, que es la distancia con respecto a la media móvil de 30 semanas, que nunca vamos a entrar en valores, entre comillas, que ya se hayan disparado. Y entonces ahí creo que contesto a Joan, bueno, ya lo has hecho tú, pero para que quede claro. Y luego la pregunta de Jorge, el tema de la burbuja, al final ten en cuenta que en este sistema vamos a poner un filtro de capitalización bursátil, por lo menos yo lo pongo, es decir, no cojo, centrándonos en Estados Unidos, no cojo las 7.000 empresas del mercado, me quedo solamente con las que están dentro del Russell 1000, o sea, las 1000 con mayor capitalización y si alguna, y del Nasdaq 100, bueno, porque sí, porque, ¿vale? Entonces, ya con eso evitamos, pues, empresas pequeñas que sean mucho más volátiles. Y alguno me puede decir, ya, Javi, sí, pero pueden haber empresas de mucha capitalización que sean burbujas. Y me digo eso y me viene a la cabeza Tesla. Bueno, yo puede que en algún momento dado, no lo sé, este sistema, esta estrategia haya dado entrada en Tesla y yo estaré dentro de Tesla mientras el sistema, la gestión del riesgo del sistema, no me saque. Puedo sacarle un 30% o puedo sacarle un 3.000. Todo lo que me lleve, bienvenido sea. Pero en el momento que Tesla, o en el momento que esa burbuja en la que por alguna casualidad yo me he metido explote, mi sistema, mi gestión del riesgo me acabará sacando. O sea que al final es un sistema que es, no voy a decir bastante, pero es un sistema rotacional. Tú no mantienes valores en cartera durante un año si el sistema no te lo dice. Yo he comprado valores y a los 3 días me ha saltado el stop. Y la gente me dice, Javi, pero tú dices que inviertes a largo plazo, si te dura una operación 3 días. Bueno, yo mi rendimiento lo valoro en el largo plazo. A mí lo que pase con cada valor concreto me importa un pimiento porque sé que estadísticamente hablando, con el paso de las operaciones, con el paso del tiempo, poco a poco cada vez hay más capital en mi cuenta, que es el objetivo que creo que todos deberíamos seguir. Exacto. Esto al final es un poco desde el punto de vista de la estadística, ¿no? O sea, si nos ponemos en la piel a lo mejor de un casino, que a lo mejor en la ruleta en 2 jugadas, pues tiene 2 jugadores a los que les tiene que pagar mucho dinero porque han acertado, pero sabe que en el largo plazo, si tiene la estadística de su parte, finalmente gana dinero. Y esto es un poco, ¿no? El tema de ir jugando con las estadísticas. Ahora bien, Perfecto. volviendo un poquito también al concepto de la estrategia, ya tenemos explicado qué es esto de la fuerza relativa con respecto a los índices mundiales. Pero el mercado no es solo la fuerza relativa que buscamos. Es decir, ya una vez pues yo he decidido que voy a invertir en el Nasdaq, claro, el Nasdaq también es muy grande. Pensad que nos vamos a encontrar que dentro del Nasdaq existen muchísimos sectores. Entre ellos, energías renovables, automóviles, bueno, automóviles por culpa de Tesla, está esto así, pero bueno, industria metalúrgica, papeleras, tal, tecnológicas y hardware, etcétera. Aquí tenemos muchísimos sectores que actualmente, ¿qué es lo que están pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que están creciendo por encima de la media del S&P 500 o del Dow Jones, mejor dicho. Fijaros como también hay otros sectores que ahora mismo, telecomunicaciones fijas, telecomunicaciones móviles, mineras, servicios públicos, electricidad, ahora mismo, pues la verdad es que no están nada bollantes. Y tú fíjate, porque de normal suele ser, la gente lo suele entender mejor al revés. Es decir, mejor desde el punto de vista si lo analizamos con algo negativo. Es decir, vamos a irnos, por ejemplo, a Europa, vamos a irnos a un sector que esté muy mal ahora mismo, como por ejemplo el tema de las tabacaleras. ¿Vale? Vamos a ver el gráfico de las tabacaleras. ¿Cómo está ahora? ¿Qué pensáis? ¿Que va a estar bien o que va a estar mal? Pues obviamente bastante mal, ¿no? Y sobre todo con una crisis sanitaria que afecta a la salud desde el punto de vista pulmonar. O sea, imaginaros. Claro, ¿invertiríais en un mercado que está capa caída? Mercado me refiero a índice. En un sector que tenga esta situación, pensando que justo donde invirtáis vosotros, de repente se va a aparecer, pues no sé, quien se tenga que aparecer para que este precio empiece a subir justo en el momento que vosotros habéis decidido comprar, pues la verdad es que así yo creo que se ve mucho mejor, ¿no? Es decir, que se ve de una forma más sencilla, quizá desde, oye, si te regalasen esto en acciones o te llegase una herencia de esto, ¿qué harías? ¿No? Pues liquidarlo al día siguiente. Yo creo que con eso se puede entender muy, muy bien. Y aquí en las diapositivas os lo había puesto de una forma muy sencilla, ¿no? Porque os lo enseño. Fijaros, aquí vamos a poner el puntero de nuevo.
Entonces, ¿qué tenemos? Pues por una parte tenemos mercados fuertes, ya hemos dicho RSC Mansfield, por ejemplo, nos quedamos con el Nasdaq Composite. Muy bien. Vamos ahora al concepto de sectores. Vamos a ver qué es esto de los sectores, como hemos adelantado. Pues, ¿qué teníamos dentro de los sectores? Pues tecnológicas y hardware. Tecnológicas y hardware, ¿os suena alguna empresa que podamos encontrar? Pues a mí se me ocurre una, que es la que hemos estado analizando. Pero bueno, ahora lo veremos, ¿no? Y que ahora os contaré. Pero bueno, en esencia, por resumir, mercado fuerte, fuerza relativa positiva, sería nuestro primer filtro. Segundo filtro, sector o industria. Fuerza relativa positiva. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues esto al final viene a ser como una especie de embudo, ¿no? En el que tengo todas las acciones del mundo, después ya solo las acciones del Nasdaq y luego ya solo las acciones del Nasdaq que están en la industria de tecnológicas y hardware. ¿No, Javi? Sería un poco la Sí, idea. es eso, es ir pasando los filtros, al final te quedas con un grupo de X valores. Cuando el mercado lo hace muy bien, ese grupo suele ser más grande porque hay más empresas haciéndolo bien. Cuando el mercado no está en tan buen momentos, digamos, pues te saldrán menos valores en el listado, en el filtro. Claro, y fijaros, hemos hablado de empresas, hemos dado algún nombre, Javi, hasta este momento, de alguna empresa. De No, momento. no hemos aplicado ningún sesgo, no hemos dicho qué empresas nos gustan, no hemos dicho qué empresas nos disgustan. O sea, la empresa es, curiosamente, ¿no? Lo último que vamos a analizar. Esto es curioso, ¿no? Porque a la hora de invertir, lo que primero hacemos es pensar, bueno, voy a buscarme 3, 4 empresas que más o menos conozco y de ahí ya filtro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando haces los filtros y no te acomoda ninguna, ya vas metiendo parches. Ya vas haciendo un poco, ¿no? el juego. De bueno, es que esta a lo mejor no está tan mal, ya esta buscas noticias con un sesgo personal y al final te quedas, pues bueno, pillado ahí con ideas que son las tuyas preconcebidas de antes. Pero hasta el momento, lo único que hemos dicho es, vamos a buscar mercados fuertes, vamos a buscar sectores o industrias fuertes. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues yo os he dado una página como la de Esbolsa, pero podéis encontrar en Internet cientos de miles de páginas que os van a dar fuerzas relativas con RSC Mansfield o con otras alternativas. Pero a mí esta me parece muy buena, sobre todo porque también nos aplica esta media móvil ponderada de 30 sesiones, en la cual le está dando más importancia a las cotizaciones que están más cerca del presente. Es decir, esta cotización de aquí, que ocurrió en 2017, pues en la media tampoco aporta mucho. Y por lo tanto, estas están más sobreponderadas que estas de aquí. Y tiene toda la lógica del mundo y por eso yo aplico una media móvil ponderada y no una media móvil simple. Ahora bien, ya tengo sector fuerte, vamos a ver, vamos a ponerlo por aquí, tenemos, perdón, mercado fuerte o mercado alcista, como queréis. Tenemos sector alcista. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, esta página web se llama finbiz.com, para el que la quiera buscar, para acciones americanas yo creo que es fantástica y que nos ayuda muchísimo a la hora de establecer filtros, criterios. ¿Por qué? Porque pues, nos podemos ir a filtros descriptivos, filtros fundamentales, filtros de análisis técnico en función del RSI, de lo que queráis, ¿vale? Entonces, ¿qué nos ayuda esto? Pues muy sencillo. Yo vengo aquí y busco sector tecnológico, industria, computer y hardware, lo que queráis. Es decir, esto ya es el grado de especialización que le queráis meter. ¿Y qué os recomiendo yo una vez ya tenemos mercado fuerte, sector fuerte y empresas fuertes? Que aquí ya sí que os podéis tomar la libertad, porque ya tenemos ese filtro genérico, ya nos podemos ir más en detalle de que metáis las acciones o que metáis los criterios que a vosotros os parezca o que os gusten. Por ejemplo, que tenga un ROA positivo, que tenga un ROE positivo, que tenga un ROI positivo, que tenga los tres, que haya incrementado ventas, que tenga un margen bruto superior a la media, que haya crecido menos de un tal, que tenga una volatilidad como máximo de un 2,58, lo que queráis, ¿vale? Es decir, tenéis herramientas para aburriros tardes y tardes buscando empresas y metiéndole filtros técnicos de lo que queráis, de países, de estadísticas, es decir, esto no os lo vais a acabar nunca.
Pero si no tenéis esto de aquí ya hecho, todo lo que busquéis vais a tener muchísimo ruido. Os vais a encontrar empresas que os van a gustar, pero simplemente pues, por una moda, porque habéis escuchado, porque habéis oído. Centraros muy bien en tener dos criterios fuertes y que tengan sentido, como es que el mercado crezca y que el sector crezca, y a partir de ahí ya tendremos luego tiempo para meternos en, pues si tiene un RSI, no sé, un RSI en sobreventa, un RSI en sobrecompra, o se ha roto un máximo o un mínimo. ¿Vale? Javi, no sé si quieres aportar alguna cosa No, para la nada. búsqueda tuya de valores. No, no, no. O sea, yo sobre todo es que estoy viendo por el chat, porque tengo aquí abierto YouTube, estoy viendo preguntas. Sí, Lo digo porque me sabe mal que avancemos más y dejárnoslas atrás, no por nada, pero lo que Fran vaya viendo sobre la marcha. sí, Sí, estaba esperando a que Héctor terminase un poco de comentar mercado, sector, empresa, pero bueno, las podemos ir metiendo ahora. Carlos, por ejemplo, dice que si consideráis seguro aplicar esta técnica de análisis a derivados como los CFDs para aprovechar las tendencias bajistas, que sí puede ser interesante. Javi, si ¿Quieres? quieres, esa la contestas Contesto yo tú. si quieres, Víctor. O Dale. sea, yo, por ejemplo, tengo estadísticas de este sistema, claro, obviamente esto es muy ambiguo porque es imposible, pero yo tengo estadísticas de este sistema desde el año 1970. Y si tú te coges, imagínate, ya digo, es un ejemplo absurdo, pero imagínate que hubieses comprado en estos 50 años absolutamente todas las empresas que han ido dando entrada por el sistema, cosa que ya digo que es totalmente imposible, ¿vale? Pero si lo hubieses hecho, y bueno, estamos hablando de la parte alcista, pero contestando a Carlos, lo mismo pero para bajista, el sistema gana dinero, pero no se acerca ni de lejos a lo que ganas operando solo la parte alcista. Pero esto es por una cuestión de sesgo, ¿no? Al final el sesgo de la bolsa es alcista por naturaleza. Cuando hay una crisis, un ciclo bajista o una caída bursátil, duran de media 15 meses, 18 meses y el mercado corrige un 40 o un 50. En cambio, un ciclo alcista dura 7 o 8 años y el mercado sube un 500. Entonces, solamente por esa pura lógica, el mercado se pasa más tiempo subiendo y tiene mejor rendimiento cuando sube de lo que tiene cuando baja. Solo por eso, yo particularmente no lo opero a la baja. Aunque, como te digo, el sistema gana dinero. Operándolo a la baja, hablo de los últimos 50 años y cogiendo una muestra muy grande que luego eso es imposible de aplicar a una cartera real. Pero para que, También, para si que me sabéis. permites, Javi, pensar que el propio sistema, las entradas, y como hemos hablado antes, te las da en función de medias móviles que tardan un poquito en ajustarse y por lo tanto los movimientos bajistas suelen ser como muy bruscos. Entonces, de alguna forma es como que siempre llegas tarde, porque la media no ha terminado, ¿no? de pasarse a bajista y luego porque a lo mejor cuando te quieres dar cuenta, pues ya ¿no? Has perdido ese tren. Sí, 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 o sea, ya digo, Sin es entrar más aquí en siempre apalancamientos, ¿eh? siempre es más complicado operar en cualquier contexto, ¿eh? Sobre lo que, bueno, cualquier contexto en renta variable me refiero. Siempre es más complicado operar bajista porque los movimientos bajistas son mucho más volátiles y por lo tanto cuando algo es mucho más volátil se juntan dos cosas. Más difícil gestionar el riesgo, más difícil la gestión emocional o el estar viendo cómo se mueve tu posición, digámoslo así. No obstante, si me permites hacer un poquito de spam en el canal, porque además es un vídeo tuyo que está subido a mi canal y que os recomiendo que vayáis a ver sobre market timing, justamente el tema de las coberturas sí que puede llegar a tener un sentido muy grande con respecto a CFDs, pero hablándolo desde el punto de vista de coberturas, no desde el punto de vista de voy a hacer un trade para ganar dinero, sino para no perder. Es decir, yo tengo posiciones ya abiertas y no me fío mucho porque, bueno, ya os digo, en el vídeo está súper bien explicado. No me fío mucho de cómo puede derivar o qué es lo que puede pasar en las próximas semanas en los mercados, porque hay mucha volatilidad por lo que sea. Sí que tiene sentido trabajar con CFDs, por ejemplo, con respecto a este tipo de estrategia, pero para cubrirnos. Y principalmente por el apalancamiento que tienen, porque con menos dinero pues estoy cubriendo el 100% de mi cartera o el 50% sin necesidad de agobiarme mucho. Va, perfecto. Yo creo que Carlos ha quedado contestado.
Perfecto. Coméntanos si tienes cualquier otra duda. Por otra parte, Adrián nos dice que si no sería más lógico buscar empresas baratas y buenas en sectores fuertes. Yo entiendo que el barato o caro tendrá que ser un discriminador posterior a hacer el filtrado del mercado y el sector, pero aquí Héctor toma la palabra. Sí, sí, completamente. Es decir, el tema de la empresa siempre es lo último. Obviamente estoy de acuerdo con la pregunta de que tenemos que irnos a buscar empresas. Es que el concepto de barato es difícil, ¿no? Porque si a mí, por ejemplo, me dan un Santander a 20 euros ahora o un Microsoft a 100, me quedo con Microsoft a 100. Es decir, es que no depende realmente del precio. Depende realmente de lo que es capaz esa empresa de generar y de la capitalización bursátil partido del número de acciones que tiene la compañía. Entonces, como existen tantas formas de valorar una empresa, descuentos de flujos de caja, por el EBITDA por 5, por 20, por 23, por el ratio PER, por ventas partido equity, por ventas partido no sé qué, como podemos hacer 100.000 análisis, yo prefiero, bueno, luego esta es otra cosa. Si tú de verdad entiendes ese ratio y estás seguro y de verdad consideras que por lo que has estudiado, por lo que has aprendido, realmente sabes identificar cuándo una empresa es cara o es barata, luego si queréis incluso podemos analizar con una herramienta con la que yo trabajo de Logic Value, que a lo mejor la conocéis, para los, bueno, entiendo que los que sois de Valencia o si hay alguien de EDEM que ha tenido a Lorenzo García de profesor, pues bueno, es un desarrollador de una tecnología que lo que da es el valor lógico de las empresas. Pero es que tener un valor lógico o pensar que el Santander debe valer 5 euros no implica que dentro de un mes el Santander vaya a ir a 5 euros. Y esa es la pega que tenemos ahora mismo. Sería un poco la duda. Yo entiendo, O lo que no podemos controlar. yo entiendo perfectamente la pregunta de Adrián, lo que pasa que aquí es un poco un cambio de mentalidad y además yo se lo dije a David, creo que una vez que hablamos dije, pero yo he visto que vosotros en el club trabajáis mucho la parte value, ¿no? La parte de ratios, la parte fundamental. Realmente en esta estrategia no digo que haya que olvidarse de lo fundamental, pero yo, por ejemplo, alguno diréis, Javier, ¿y de verdad tú te dedicas a invertir con lo que me estás diciendo? Yo no miro absolutamente nada de la parte fundamental de las empresas. Para la gente que se centra en esa parte le parece una aberración. Pero ya digo, yo por la experiencia que tengo al final es análisis cuantitativo. O sea, yo sigo unos filtros. Es como si fuese un burro, un caballo con esto hacia adelante. O sea, yo solamente sigo el ABC y lo cumplo a rajatabla y soy súper disciplinado. ¿Por qué? Porque sé, porque he visto, porque he comprobado que estadísticamente hablando acabaré ganando dinero. Entonces, si Adrián, por ejemplo, tiene el chip de la parte value y de la parte fundamental, pasarte, no es pasarte, sino ver o entender este tipo de estrategia, sé que va a costar mucho. De No, hecho, de todas formas, tú piensas, Javi, que también se puede adaptar. sí, seguro, Y seguro. justamente en este momento en el que estamos viendo ahora, que es en el cribado, es decir, si te fijas técnicamente en la parte de arriba, también podemos meter filtros fundamentales. Sí, 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 Entonces pero aquí, el que quiera, ¿no? Es como se dice aquí, ¿no? Quan més sucre, més dolç, que decimos aquí en Valencia. Pues bueno, si tú de forma fundamental quieres meter ratio ROE, ROA, ROI, el que te dé la gana, lo puedes meter aquí. Eso sí, tampoco nos pasemos y metamos 25 filtros porque a lo mejor nos quedamos que al final no invertimos en nada por pensar que sea la empresa más maravillosa y más fantástica. Pero yo os digo que mercado fuerte, sector fuerte, y si ponemos 3 o 4 filtros fundamentales, que incluso si no, pues los puedo buscar yo ahora. Es decir, que podemos hacer si queréis el ejercicio, lo podemos hacer en un segundo. A ver, disculpad un segundo. Voy a... Espera. Lo que pasa es que entonces sí que se te va la sesión. No, bueno, pero lo ponemos rápidamente si queréis. O sea, más que nada para que lo veáis. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Y ya que estamos, pues bueno, Había, lo enseño. había un comentario de José Sí. Ignacio que comentaba que Nvidia, que ha subido mucho en el 2020, igual también puede estar justificado por lo que comentabas, ¿no? Porque al final estar en un mercado que es el americano, en un sector que puede ser el cloud computing, que también ha subido, pues Claro, hubiésemos acertado si hubiésemos puesto claro. Es estos decir, filtros. De fíjate, hecho, perdón, o sea, yo tengo ahora la plataforma, lo he puesto por curiosidad. Hoy, por mi sistema, porque no es mi sistema, pero los filtros que yo le meto al sistema, hoy Nvidia da entrada. O
que aquí trabajas con gráfico semanal y hoy es festivo en Estados Unidos, con lo cual las compras siempre se hacen los lunes. No compras ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, solo los lunes. Esta semana martes porque hoy es festivo. Pues mañana Nvidia daría entrada, o sea, mañana incorporar Nvidia por este sistema tendría sentido y tenerla en cartera lo que dure. No sabemos si nos saltará el stop de aquí 3 días o si continuará en tendencia alcista y la tendencia durará 2 años. Y un poco lo que hemos dicho antes, o sea, ¿qué es caro? Es que en abril Nvidia estaba a 250 y hoy está a 600. Pero ¿quién te dice que no puede estar el próximo día a 1200? Es que ese es el problema de a veces, ¿no? El ejemplo, Dime, Nvidia, Javi. si te vas más atrás y lo coges en Sí. agosto, septiembre de 2018, ahí sí que te dirán, cualquiera te dirá qué caro estaba Nvidia. Sí. Mira, ¿Seguro? aquí es donde voy con respecto al tema de los filtros, ¿vale? Aquí tenemos, pues, he puesto tecnológicas, computer hardware. Pero si yo me voy a fundamental, lo que puedo hacer es, fíjate todos los filtros que tengo, es decir, que le puedo meter lo que quiera, puedo poner, pues que, pues no sé, el debt to equity sea, pues no sé, positivo. Que el earnings per share sea positivo también. Que el, no sé, que el ROA sea positivo. ¿Y veis cómo esto al final se va reduciendo? Pues si estos son los ratios que más me gustan, el debt to equity, los beneficios por acción y el ROA, pues automáticamente me queda con Dell, Keytronic, OneStop y Western. Bueno, perfecto, vamos a ver qué tal alguna acción. Fantástica. Bueno, como veis, esto es un poco la idea. Después ya el que le guste, mirad si tenéis aquí para analizar, tenemos aquí incluso pues, potenciales que nos da pues, Goldman Sachs, que nos va Wells Fargo, JP Morgan, si es que incluso podemos invertir solo con lo que nos dicen estos señores. Y luego abajo pues tenemos las cuentas, tenemos tal. Es decir, no son incompatibles, no son formas de invertir que o invierto de una forma a nivel técnico o ya está, sino que al final esto se trata de combinar y de que podemos estar aplicando pues, las mismas cosas en ambos sentidos. ¿Vale? Y bueno, pues por seguir rápidamente, para que no se nos vaya mucho, os voy a enseñar esto también, ¿no? Que este era el ejemplo que habíamos puesto, pese a que pues, nos sirve el caso de Dell o nos sirve el caso de Nvidia, como habéis apuntado. Y fijaros, pues pensemos que yo he hecho el cribado desde el punto de vista de mercado fuerte, sector fuerte, empresa fuerte, y que una de ellas, efectivamente, pues es Microsoft. Y la tengo aquí. Bien, ¿qué es lo que necesito? Ya una vez la he, digamos, seleccionado, lo que voy a buscar, obviamente, es, primero, recordemos, que esté por encima de la media móvil de 30 sesiones, ponderada. Y segundo, ¿qué es o cuál es el momento de entrada que voy a buscar siempre en el sistema Weinstein? Ruptura de máximos relevantes. ¿Qué es un máximo relevante? Pues es un máximo del último año, de los últimos 3 años, histórico, de lo que sea. Insisto, no vamos a valorar si esto es que ha subido demasiado o que ha subido poco o que esto es una burbuja o que no lo es. Simplemente estamos planteando que una acción que lleva, me lo invento, 5 años subiendo, las probabilidades de comprar y de que sigan subiendo son mayores, es decir, que las probabilidades de que justo en el momento en el que has comprado tú caiga para abajo. De hecho, Javi, no sé si esto te ha dado entrada o si finalmente ha superado el máximo. Yo justo compré acciones de Microsoft el lunes pasado o el anterior, pero yo tengo Microsoft en cartera. Bueno, Bueno, así que os enseño mi cartera por sí, curiosidad, porque veáis un perfecto. poco lo que tengo. Bueno, pongamos que aquí teníamos más o menos en $230, aproximadamente, ¿no? Estaría por ahí el precio de compra, ¿no, Javi? Sí, en la ruptura, o sea, donde cerrase la semana, no te lo sé decir de memoria, pero Bueno, pues esa es la idea. Es decir, ahora la lo miro. estrategia lo que nos plantea es que se va a generar una compra cuando se produzca la ruptura del último máximo relevante, ya sea histórico. Es que de hecho que sea histórico es mejor, porque luego ya la subida es libre. Luego ya no voy a encontrarme al que me dice, no, es que aquí hay un soporte, aquí hay una resistencia, es que esto no puede subir más. No, si no hay nada por arriba, la subida es libre. Y si ha roto, y encima con volumen, siendo un valor fuerte, en un sector fuerte y en un mercado fuerte, ya os digo yo que las probabilidades son muy positivas. Otra cosa importante a la pregunta de los stops. Héctor, ¿dónde pongo los stops? Si lo quiero hacer fácil,
me limito solo a la media móvil ponderada de 30 sesiones. Si el precio cae por debajo, cerraría. Si el precio no llega a caer por debajo, no cierro. Pero luego vamos a ir un poco con matices, ¿vale? Porque en principio a mí, personalmente, me gusta darle un espacio como máximo de un 10%, ¿vale? Y luego con la gestión monetaria que viene ahora enseguida lo vais a entender bien, ¿vale? Hasta aquí, no sé si hay alguna duda o hay alguna consulta por el chat. ¿Revisamos? La última es que Ángel nos comenta que tiene similitudes con el método Can Slim. No sé si lo conocéis. Yo ese no lo conozco. A ver, sí. Lo que pasa es que luego, a ver, tiene ciertas similitudes, es verdad. Pero luego, una vez te... Es que hay muchos filtros, igual que he visto por ahí que antes Javier preguntaba, ¿esto sería un top-down? Es que lo puedes tomar como un top-down o lo puedes... Lo que pasa es que luego si te metes realmente a trabajar la estrategia, o por lo menos como yo la trabajo, hay muchos... Hay que añadir más filtros, digamos, para un poco darle un plus de rentabilidad al sistema. Pero bueno, tampoco podemos meternos ahora de lleno en eso. Estaba leyendo también por el chat que había una pregunta con respecto a la ruptura. ¿Puede ser? Que lo tengo aquí en Sí, el móvil. exacto, acaba Muy de buena entrar. pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque obviamente lo que vamos a buscar es que el cierre de esa vela, sobre todo semanal, esté por encima. Es decir, pensemos en esto. Este es el máximo, pues lo que vamos a buscar es que esa vela, incluso desde mi punto de vista, para mí esta vela, incluso habiendo cerrado por encima, que el cierre lo tendríamos aquí, no sería válida. Es decir, yo sería hasta más conservador. Yo me esperaría una vela completa por encima de la ruptura. Esto ya os digo, esto va un poco a ojo, esto ya va un poco a matices. Pero, Javi, no sé yo si tú aplicas esto, pero yo personalmente me quedo más tranquilo o me da mayor seguridad, porque como decíamos, ¿no? Yo me puedo encontrar esta vela, que al final lo que viene a ser es esto, pero también de repente pues me puedo encontrar que esa vela finalmente en mensual o en semanal o en diario, pues que finalmente vuelva a cerrar aquí y que me forme un doggy o lo que sea, ¿vale? Entonces, Yo, yo eso sí que lo tendría en yo, cuenta. sí, o sea, yo cuando la veo, yo no miro otra vela que no sea semanal. Y si la semana cierra por encima, a mí ya me vale como filtro de entrada. Eh, Está claro que se te puede dar la vuelta, si es lo que digo. O sea, esto no es, no cada vez que entres en un valor, en el momento que tú entres en el valor, va a salir disparado como un cohete hacia arriba. O sea, de hecho, el sistema, el ratio de acierto del sistema está ligerísimamente por encima del 50%, para que os hagáis una idea. ¿Qué pasa? Que en las que salen mal, es un ejemplo, en las que salen mal pierdes 1 euro, en las que salen bien ganas 5. Entonces, al final, eso es lo que hablábamos de la estadística, ¿no? Que voy como, el ejemplo es un poco absurdo, pero voy un poco como cegado porque sé que con el paso del tiempo, este Cuantos sistema más no puede sesgos dejar de metas, funcionar peor. algún día, pues supongo que sí, que algún día podría dejar de funcionar, pero vamos, son 50 años de histórico lo que yo he estudiado, con sus crisis por en medio del 87, de 2000, 2008, el COVID, que me saltaron 13 stops en una semana, en la última semana de febrero de 2020, pero forma parte del juego, es que hay que entenderlo así. Claro. Perfecto. Pues Perfecto. no sé si hay Continuamos. más. Nada, de ¿Queda momento alguna duda? sí, simplemente un comentario que si, Héctor, que si dibujas en la parte superior derecha que no se te ve porque Ah, está perdonad. sobrepuesta a tu cara. Claro, está Pero la... que bueno, que se ha entendido perfectamente el mensaje. Así que si Vale, quieres continuar, si adelante. luego por lo que sea se necesita repetir cualquier cosa, pues lo repito, ¿eh? Vale, muy buena apreciación. Vale, genial. Pues bueno, ¿qué hemos dicho? ¿Qué tenemos ya? Tenemos el mercado seleccionado. Tenemos el sector determinado. Tenemos el pool de empresas. Uy, perdón, ha entrado aquí un correo. Sector, pool de empresas. Vamos a ponerlo aquí. ¿Verdad? Ahí está. Vale, tenemos el pool de empresas y sabemos ya cuál es el momento de entrada. Momento de entrada. Vale. Mercado fuerte, sector fuerte, pool de empresas en función del mercado, del sector y luego de los criterios que si alguno quiere que sean value, que sean
Pues serán por análisis por valor y si alguno quiere que sea solo técnico, pues ya hemos dicho ruptura de máximos históricos relevantes, punto final. Tema de los stops, lo vamos a trabajar ahora un poquito más adelante, que nadie, o sea, es decir, lo voy a dejar para el final. Vamos a centrarnos primero en el momento de entrada. Momento de entrada, ruptura de máximos históricos. Ok, pero el momento de la entrada conlleva ya no solo precio, sino que conlleva también esto. ¿Con cuánto dinero entro? Aquí yo voy a aprovechar, Fran, y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo decidís un poco las cantidades en las que invertís cuando tomáis posiciones un poco en vuestro día a día? Por conocer también un poco y por Sí, aportar aquí. pues durante este primer año sí que, bueno, y lo que llevamos de este actual, sí que es verdad que no habíamos cubierto toda la liquidez que teníamos, entonces, pues al final repartíamos las entradas de forma equitativa. ¿Vale? Está en torno a un 10-15% en función también del convencimiento que tuviésemos los analistas de la tesis. Vale, perfecto. Pues vamos a intentar dar un poquito de luz también a algo diferente, ¿no? Vamos a aplicar un modelo cuantitativo a algo que, como dices, muchas personas hacen desde el convencimiento, que esto no implica ni que esté ni mejor ni peor, pero como hemos dicho, ¿no? Como decía Javi, que se ponía las manos así de yo lo único que hago es aplicar el sistema, ¿no? Y si lo pudiese incluso automatizar todo, no veríamos ni a Javi. Lo haría todo el ordenador. ¿Vale? Entonces, lo que os voy a traer hoy es esta explicación adaptada a un caso real. ¿Vale? Os lo voy a poner en pantalla para que lo veamos bien. Fijaros, lo que tenemos aquí, decidme también si se ve, yo creo que se ve todo bien, ¿no? O sea, lo he Sí, se ampliado, ve supongo bien. que... Vale, genial. Perfecto. Bien, pues uno de los errores que yo me solía encontrar mucho, esto me pasaba bastante, Javi, cuando yo salía a hacer sesiones, pues la de Castellón o allí en la oficina en Valencia, tal, que dábamos las sesiones y había mucha gente, ¿no? Que invertía en Iberdrola, que invertía en Telefónica, que invertía tal, que, bueno, por aquel entonces quizás no eran malas inversiones como tal, pero yo siempre les preguntaba, ¿y tú cuánto dinero inviertes? O sea, ¿por qué decides que sean 1.000 euros y que no sean 1.200? O que no sean 999. ¿Cuál es el criterio? Dice, bueno, un poco a ojo. Yo llego allí al banco y le digo, oye, pues voy a invertir 5.000 euros. Y le digo, ya, pero es que eso tiene sentido con la gestión monetaria. Me miraban así un poco y monetario, ¿eso qué es? Y ese es el problema. Entonces, vamos a intentar dar un poquito de luz a este aspecto con un ejemplo que ya os digo, que este Excel además, si lo queréis, os lo paso porque, vamos, es bastante sencillo, o sea, no tiene mucha historia, ¿vale? Entonces, pensemos en, no sé, yo siempre le pongo a mí mi ejemplo y ya está. Que yo tengo una cartera o que, bueno, pues tengo 3.000 euros ahorrados. La primera pregunta que me debo de hacer es, ¿cuánto dinero es el máximo que estoy dispuesto a perder en una sola operación? Y esta es una pregunta muy personal, porque habrá gente que tendrá una tolerancia al riesgo muy grande y otra que tendrá una tolerancia al riesgo muy baja. También os digo, que nadie me diga, no, yo quiero perder cero. Pues entonces la bolsa no es su sitio, porque estamos hablando de renta variable, o sea, renta con riesgo. Pero, ¿cuáles son más o menos las estimaciones o los umbrales más lógicos? Pues entre el 2 y el 4%, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que esté ahí por operación no pasa nada. ¿Por qué? Porque si yo pongo que máximo de mis 3.000 euros por operación, lo máximo que quiero perder es un 2% por operación, me voy a permitir la pérdida de 60 euros cada vez que opere. También os digo, ¿cuántas veces tengo que operar o cuántas veces mal seguidas tiene que salir mi operación para que yo pierda mis 3.000 euros perdiendo 60 veces cada vez? 2 por 50, 100%, ¿no? Es decir, 2% por 50, 100%. Es decir, que debería de fallar 50 veces seguidas una entrada en un mercado fuerte, en un sector fuerte y en una empresa fuerte con los criterios que yo he definido para quedarme a cero con esos 3.000 euros, que es la cantidad que primero yo he decidido que estoy dispuesto a perder porque es el dinero que me sobra para invertir o que es el budget, ¿no?, que tengo yo para tomar decisiones. Yo os digo, si fallas 50 veces seguidas,
tampoco lo intentes la 51. Esto no es para ti y ya está. Y olvídate. Es decir, la bolsa pues ha estado muy bien, has pagado un máster de 3.000 euros en mercado real y fuera. Es decir, podría haber sido peor. ¿Vale? Es decir, tampoco hay que complicarse la vida. Pero, obviamente, si alguien, de verdad, y de los que estáis en el chat, si alguien me dice que es capaz de fallar 50 veces seguidas, que me lo diga, que yo haré lo contrario y súper apalancado. Pero me tiene que asegurar que va a fallar 50 veces seguidas. ¿Vale? Entonces, un poco con la broma y siguiendo con el ejemplo. Tenemos precio de entrada, pues vamos a decir 7,50. Vamos a poner un margen de seguridad. ¿Qué es esto del margen de seguridad? Pues es el momento o el precio, cuánto va a caer para que yo me plantee pues que hay un stop. Como os digo, esto del margen de seguridad es un máximo. Podemos aplicar aquí el concepto de la media móvil ponderada, y si es la media móvil ponderada y nos dice que el stop tiene que estar, pues no sé, me lo invento, en 7,10, pues estaría dentro de nuestro margen de seguridad. Aquí no tocaríamos nada, ¿no? Pero por hacerlo sencillo, vamos a decir que pues tenemos un margen de seguridad máximo del 10%. Es decir, si una empresa en un mercado fuerte, en un sector fuerte y una empresa en sí misma fuerte, con los ratios que comentábamos por el grupo o por el chat, que son los que me gustan a mí, cae un 10%, yo lo máximo que voy a perder son 60 euros. Oye, pues visto así, a que tampoco es, no sé, me he equivocado, ya está, pero no estoy palmando aquí la mitad de la cuenta. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a poner un stop en 6,75, que sería pues, a 75 céntimos por el 10% que hemos aplicado, y hemos añadido pues, un 2,15 euros de comisiones que nos ha cobrado el propio banco. Entonces aquí os lo voy a enseñar, que lo tengo quitado. Es una formulita que os recomiendo que apliquéis o que sacáis pantallazo o que os la aprendáis de memoria, como queráis, que es cómo calcular el número de acciones para nuestro nivel de riesgo y para realizar nuestras operaciones. Fijaros, es muy sencilla. En la parte del numerador tengo el riesgo que estoy dispuesto a asumir menos los gastos de la operativa. Es decir, tenemos aquí D5 menos C12 son los 60 euros, que sería el D5 menos C12, menos 2,15, dividido entre el valor absoluto entre el precio de entrada y el precio de salida. ¿Por qué está esto en valor absoluto? Pues porque obviamente si voy a aplicarlo en operativa bajista, como estábamos diciendo antes, pues la parte de abajo pues, sería negativo, no puedo comprar menos X acciones. Entonces, tan sencillo como calcular, os cogéis un Excel, facilito, y ponéis los datos. Yo tengo un capital de 3.000 euros, un riesgo máximo de 60 euros, el precio de entrada es de 7,50. Por análisis técnico, por Weinstein, por lo que sea, he definido que mi stop esté en 6,75 y las comisiones que me aplica el banco, el broker de Giro, el Santander, quien sea, es de 2,15. Las meto en la coctelera, le doy al enter y automáticamente me sale lo que veis en pantalla. 77 acciones. Si en vez de un 2% estáis dispuestos a perder un 3%, pues obviamente el número de acciones va a subir. Si yo multiplico el número de acciones por el precio de mercado o el precio de entrada, pues automáticamente nos da un valor concreto que es el de toda la posición que tendríamos ahí. En total, 29,30% con respecto a los 3.000 euros que he invertido. Pues, ¿qué es lo bonito de todo esto? Pues muy sencillo, que si esta acción cae un 10% estando en un mercado alcista, en un sector alcista y siendo una empresa alcista, y cae el 10%, lo máximo que vais a perder son 90 euros con comisiones incluidas. Tampoco es tan complicado. Vosotros, perdón, vosotros en la cartera del club, ¿trabajáis con stops o sin stops? No tenemos stops. Vale. ¿Y dónde ponéis o sea, de qué forma ponéis el límite de la tesis es errónea o el valor que habíamos calculado en nuestra tesis hay que abandonarlo? Nos guiamos en función de varios puntos de vigilancia que listamos a la hora de realizar la tesis, cosas que tenemos que tener en cuenta del mercado, pero no fijamos con exactitud un precio de venta, Vale. sino tenemos warnings en función de cosas que puedan ir ocurriendo,
pues que nos lleven a una revisión de tesis o directamente a la salida. Vale, eso es o sea, eso es lo que quería saber, más que nada porque al trabajar value que estamos comentando es un poco eso, ¿no? Es dónde limito yo que la empresa ya no está en el nivel que estimábamos o ya no está todo no sé cuál es el concepto, barata que creíamos y que puede tener buen rendimiento. Claro, al Vale. final si los drivers no se cumplen, nos hacen salir de la posición directamente. Lo que pasa que vuestra cartera, o sea, las competiciones para que entendamos son anuales. Sí, va de noviembre a noviembre, eso es cierto. Claro, entonces al final cuando tú haces un planteamiento X, puede que tu planteamiento sea a años vista, sobre todo si trabajamos desde el punto de vista value. Sí, sí que es cierto que para lo que es la competición no nos centramos o en exceso, por así decirlo, Vale, vale. sino que al final consideramos si una inversión puede ser buena, tenerla pues 5, 6 o 10 años o los que sean los que se den, no es problema, porque al final sabemos que al final esa empresa pueda tener un rendimiento hacia arriba muy bueno, nos da igual si es en el año actual o en el que Vale, viene o en el tercero. perfecto. Bueno, ahí lo único es eso, no caer en el pensar que, bueno, como invierto a largo plazo me da igual, ¿no? Que caiga, más barato Claro, está. claro. ¿Sabes? Sí, Ese sería un poco sí, sí, sí. el problema. Bueno, pues vamos a continuar si queréis. Esto sería ya casi la parte final mía por aportar, ¿no? Un poco el esquema de cómo gestionar una posición una vez ya hemos decidido, pues, por una parte, en qué mercado voy a invertir, en qué sector voy a invertir, en qué empresas voy a invertir y luego, por último, pues ya una vez he planteado pues, la entrada. Entonces, como veis, este es un ejemplo muy sencillito. Como veis, estaríamos en semanal, en gráfico semanal, y tenemos pues una tendencia con dos máximos, un doble techo y que finalmente pues se ha roto aquí. Entonces aquí lo que tenemos es como nuestro enter trade. Sería la parte en la que hemos decidido ya entrar, aplicando, eso sí, lo que os decía, pues la selección del mercado, la selección del sector, la selección de la empresa, más los filtros técnicos, los filtros value, el que quiera, y luego la gestión monetaria. Eso, por supuesto, ¿vale? Cuando me refiero a enter trade implica todo esto. Luego pensad, ¿no? El mercado pues va subiendo, va bajando, tiene una tendencia positiva, hemos tenido suerte, y fijaros dónde se ha planteado este stop loss inicial. Aquí sí que es cierto que hay como dos teorías. Como os decía, yo puedo aplicar directamente el 10% de distancia y ya está, porque lo he calculado en mi Excel y ya sé exactamente cuánto dinero voy a perder si esto cae al 10%, o puedo irme directamente a la media móvil de 30 sesiones, ponderada, añadiría yo aquí, ponderada. Aquellos que seáis un poquito más atrevidos, pues podéis iros al que más hacia arriba esté, y aquellos que queráis ser un poquito más conservadores, pues lo ponéis en el más bajo de los dos. Aquí incluso podríamos aplicar un último criterio o digamos, de alguna forma, una nueva forma, o sea, ¿cómo decirlo? Un apartado distinto de verlo, que sería aplicar el último mínimo, ¿no? Lo que es la teoría de Dow de toda la vida. Pero bueno, independientemente de eso, nunca pongamos un stop por encima de la media móvil de 30 sesiones. O aplico la media móvil de 30 sesiones o me voy al último mínimo, ¿vale? Un poco como conclusión. Aquí, fijaros, yo he tenido la posibilidad o, de alguna manera, el precio me ha acompañado. ¿Y qué es lo que puedo ir haciendo? Pues siempre que se generen nuevos máximos y sean superados, tendremos nuevas entradas. ¿Hasta cuándo? Hasta el punto en el cual nunca llegue a tocar nuestro stop loss. Este stop loss, como veis aquí en los ítems, estos rojitos, se va avanzando en función de qué? En función de estos máximos y mínimos y en función del precio. Y sobre todo de la media móvil de 30 sesiones. En este punto, ¿qué es lo que estamos evitando? Que si yo de repente me asusto porque esto ha caído bruscamente, incluso aquí alguno me dirá, Héctor, es que esto es un hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro, y esto se va hasta aquí abajo. Bien, que nadie se asuste. En el momento en el que esto no toque nuestro stop, yo no me tengo que salir de la posición. ¿Por qué? Porque en este caso, pongamos que el valor recupera, vuelve a romper estos dos máximos, este doble techo, vuelve a superar, pues tendríamos nuestra tercera entrada. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde?
Pues aquí fijaros, yo personalmente aquí, salvo si hubiese aplicado el criterio del 10% y no hubiese habido distancia suficiente para que me salte el stop, yo en este punto ya me hubiese salido. Porque tengo la media móvil de 30 sesiones, que es la directriz o la que lleva mi stop loss, y en este punto ya hemos visto que el precio ha perforado. Pero ojo, porque yo tengo una entrada, tengo dos y tengo tres. A lo mejor en la primera puedo tener un stop mucho más conservador, en el segundo algo menos conservador y en la 3, que es la que acabo de entrar, algo más pegadito o viceversa. Es decir, en la 1 ya que me da igual, aprieto un poco más y luego al revés. Esto es independiente. Pero como veis, esta sería un poco la gestión que podríamos llevar. Aquí en el ejemplo nos dice exit trade, pero bueno, esto sería como la panacea. No sé si lo estáis viendo, disculpad. Bueno, aquí pone exit trade simplemente. Pero bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que aquí, pues lo que, bueno, que hubiésemos cogido todo el recorrido. Yo creo que esto es muy complicado, ¿no? Por eso yo diría que me salgo aquí y me olvido. Entonces, para que veáis más o menos pues, cómo se estructura, ¿no? También la gestión de la posición y que no hay que tener miedo en tocar los stops siempre y cuando sepa por qué lo hago. Y, como digo, en momentos en los que hay caídas, pues cerrar el ordenador, no mirarlo y confiar en que el stop pues, va a cerrar la posición en el punto que yo conmigo mismo me he acordado previamente porque sé que es el dinero que estoy dispuesto a perder en esa operación, ya sean 60, 90 o lo que sea de dinero. Y esto sería un poco la idea, por lo menos por mi parte. Sé que ha sido ahí un poco intenso al final porque ha habido mucha caña, pero yo ya aquí me retiro un poco. No sé si hay alguna duda y damos paso a los 15-20 minutos que habíamos cuadrado para Javi con el tema de los supersectores. Sí, Y antes de pasar a Javi, Héctor, sí, Santiago pregunta que por qué vale. la media móvil ponderada de 30 sesiones. La mayoría de los analistas usan, si no estoy equivocado, la media móvil de 10 semanas que igualan a la de 50 días. No termino yo de entender bien la pregunta, no sé si a O sea, vosotros os aclara. ya os digo, Entiendo que por qué es de 30 sesiones. Semanas. o sea, o sea, el concepto de que sea de 30 semanas, o sea, ¿cómo decirlo? Si no recuerdo mal, y un poco leyendo también a Weinstein, es porque se trata está un poco como a mitad, ¿no? Entre lo que sería muy corto plazo y lo que sería muy largo plazo. Pensad que el año tiene 52 semanas, que esa es Sí. la media, ¿no? Esa que casi no se mueve, y y quizá la de 12 semanas pues tampoco absorbe muy bien lo que es un ciclo o lo que es una tendencia. Mm. Que utilices la de 28 semanas o la de 25 o la de 32, ya hemos dicho, esto no se trata de que sea un sistema rígido, se trata de un sistema de que puedas entenderlo o trastocar. Lo que sí que yo no variaría es el concepto de que sea ponderada, porque si es ponderada le está dando más peso al precio más actual y está, digamos, olvidándose o infraponderando los precios más antiguos. Entonces yo ahí eso sí que lo mantendría. Que luego quieras utilizar Weinstein con metodología o con una media ponderada de 12 sesiones, pues eso ya cada uno. Pero el sistema que está testeado, backtesteado bueno, que os presentamos hoy, pues utiliza la de 30 y es con la que nos quedamos. Pero es muy buena duda, ¿eh? Es muy buena duda y de hecho investigaremos y bueno, pues la responderemos si no por correo electrónico o como sea. O sea, bueno, Stan Weinstein lo que siempre él argumenta es que utiliza una estrategia de medio-largo plazo. Medio plazo porque utiliza la media móvil de 30 semanas que representa 7 meses bursátiles y es, digamos, para representar el momentum de medio plazo es la que hay que tener en cuenta y largo plazo porque al final él lo que busca es un rendimiento a largo plazo. A él le da igual lo que te decía yo antes, me da igual lo que pase en cada valor concreto. Al final lo que se trata es de, en el conjunto de mis operaciones, acabar siendo rentable. Y es por eso. Y Stan Weinstein utilizaba la media simple de 30 semanas y bueno, porque Stan Weinstein tiene más años que el Sol. Y posteriormente se estudió que la media móvil ponderada mejoraba los rendimientos del sistema. Lo que ha dicho Héctor, porque da más importancia a las últimas semanas del conjunto de 30 que a las primeras. Vale, Eso es. perfecto. Pues si queréis, contestamos brevemente a dos preguntas y ya, Vale. Javi, tienes tú la palabra, ¿vale?
Salvador, bueno, Salva nos comenta que le ha faltado algún matiz respecto al volumen o esta estrategia no lo tiene en cuenta. Sí, sí. A ver, esta estrategia, voy a irme un segundo si queréis aquí para que lo veáis en Esbolsa, porque esta estrategia sí que tiene bastante, de hecho, bastante en cuenta el tema del volumen. Lo que pasa es que, claro, esta sesión, si seguimos con Weinstein, pues al final yo creo que no acabamos nunca. A ver si pudiese encontrar algún punto. Mira, esta estrategia suele utilizar también otro indicador, que es el que se conoce como Atlas. Atlas viene a ser como una especie de bandas de Bollinger, pero reflejado, en el que cuando estas bandas de Bollinger se estrechan mucho, pues bueno, la teoría nos dice de que lo más probable es que se produzca un movimiento brusco, tanto para arriba como para abajo. No sé si lo tenía por aquí en la propia presentación, os diría que sí, mirad, aquí. ¿Veis esto que tenemos aquí marcado, que pone aviso de movimiento? Pues este es el Atlas. Entonces, este Atlas sí que utiliza el concepto de volumen. Pero claro, es que solo hablar de volumen podemos estar con 3 sesiones más de si es volumen creciente, si es volumen institucional, si es volumen no institucional. Es decir, yo aquí también tenía puesto el tema bueno, con el tema de real time, para que vieseis el indicador Atlas, que es el que yo pues un poco sustituye a este, o sea, perdón, el que yo utilizo más allá del Atlas, que es este que veis aquí. Lo verde son las posiciones de los minoristas y lo azul son las posiciones del capital comprador o del capital institucional. Es decir, aquí nos podemos ir a 100.000 historias, pero sí que es cierto que si la pregunta es, ¿se utiliza volumen? Sí, pero para eso ya le tenéis que decir a Fran y a David de hacer más sesiones como estas y, como se suele decir, esto os lo contaremos en la siguiente sesión. ¿Vale? Pero bueno, que Perfecto. sí, o sea, sí, completamente lo simplifica desde el punto de vista de utilización de Atlas, pero hay muchísimas variantes. Esa sería un poco la conclusión. Perfecto. Pues cualquier tema que queráis que comentemos en próximas sesiones, escribirlo por el chat del vídeo y lo tendremos en cuenta para para los siguientes Y eventos. luego también, bueno, como digo, haciendo otro poco de spam, en el canal mío tenéis varios vídeos explicando este concepto también de una forma bastante similar y ahí sí que es cierto que en algunas cosas pues las explico distintas o bueno, incluso tenéis sesiones de Javi aplicando el tema de market timing, que esto ya sería como la parte 2 o la parte 3 de esta sesión que vamos, que nos podríamos tirar aquí hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Pero bueno, entonces, no sé si hay alguna otra cosita más. Me habías comentado que creo que había un par. No sé Nada, si. si quieres, Javi, esta la puedes comentar tú, así ya introduces Vale. que Javi nos comenta que a veces se habla de media por sesiones y no por semanas. ¿Es lo mismo? No, o sea, medias sesiones es si utilizas gráfico diario, que representa cada día cada sesión, y semanas es eso, gráfico semanal. Coges la media de... O sea, pero depende del gráfico que tú pongas. Si pones gráfico diario, la media que pongas en el gráfico es de X días o X sesiones. Si pones gráfico semanal, la media que pongas es de X semanas. Tú al final lo que le das a la media son los periodos. Igual que si pones un gráfico de 5 minutos, estarás viendo la media de X periodos de 5 minutos. ¿Vale? Perfecto. Pues, a ver, no sé, cojo la pantalla por aquí si os parece. No, me Sí, lo tenéis que comparte pasar, tú. creo. Sí. A lo mejor tengo que dejar de compartir yo, no lo sé. Luego tendrás tú Sí, que dejarla. Vale, pues le doy ya, ¿vale? Vale. Y ahora la cojo yo. Aquí. Ahí está. vale, Vale. perfecto. Fijaros, bueno, esto como hemos comentado antes, para que os hagáis una idea un poco, esta es mi cartera personal de acciones, ¿vale? Que mi cartera de acciones es el 20% de mi cartera global, que eso es otra cosa que sí que creo que ya no para el club vuestro, para la competición, porque entiendo que trabajáis solo con acciones, ¿no? Que creo. ¿Puede ser, Fran, David? Sí, perdona. Solo con acciones. Claro, para que os hagáis una idea, yo de mi cartera global, solo el 20% está dedicado a acciones. Me refiero que una de las cosas más importantes para gestionar una cartera es la diversificación. Y diversificación no es que no es lo mismo comprar 3 empresas
que 17. Si compro 17 estoy diversificando. No, perdona, si compras 17 empresas, estás diversificando, digamos, de una forma, pero tienes que diversificar en empresas, en sectores, en mercados y en clases de activos. De esta forma tú tendrás una cartera muchísimo más compensada, diversificada de verdad, y entonces conseguirás que la cartera, bueno, es el objetivo por lo menos que yo busco y que entiendo que busca cada gestor, pero luego ya los gestores cada uno tendrá sus objetivos, hacerlo bien cuando el mercado lo hace bien, que al final ahí es lo más fácil del mundo, pero sobre todo lo importante aquí es no perder o perder lo mínimo posible cuando el mercado lo hace mal. Esa es la pata, digamos, que le falla al 90 y tantos % de la gente que invierte en bolsa. Entonces, si tú te quedas solo con renta variable, al final es muy difícil protegerte con renta variable, perdón, no, con acciones, es muy difícil protegerte de esas caídas o ser capaz de minimizar las caídas, ¿vale? Entonces, ya digo, aquí tenéis un ejemplo de una cartera de acciones, 10 valores. Bueno, veis que el porcentaje que tiene cada una en el portfolio, las fechas de entrada, fijaros que hay compras aquí desde junio, que como lo han ido haciendo bien, pues se mantienen ahí, y hay compras de nada, de la semana pasada, ¿vale? Algunas van mejor, otras van peor, y aquí tenéis donde tengo yo ubicado los stop loss un poco, esto es un poco ambiguo, pero siguiendo los criterios os comentaba Héctor, ¿no? Ese perseguir la media móvil de 30 semanas para ir asegurando una parte de los beneficios. Y luego, como veis, siempre es muy difícil en mi cartera, como máximo yo podría tener 15 valores, ¿vale? Nunca tengo más de 15 acciones en cartera, prohibido, son las normas que yo me marco, y es muy difícil que hayan 2 o más empresas del mismo sector. Y si las hay, como por ejemplo Apple y AMD pertenecen a hardware, luego fijaros que el subsector va a cambiar. Apple es hardware y AMD es semiconductores. O sea que hablamos lo que os decía, diversificación en sectores. Intento estar posicionado en la mayoría de sectores fuertes actualmente, en buen momentum, ¿vale? Y tenéis composición de cartera, los valores y los propios sectores, ¿vale? Bien, esto simplemente porque lo vieseis por ver un ejemplo. Luego, lo que os quería comentar, bueno, el tema de market timing no nos da tiempo, porque es imposible ahora que me centre en market timing, en los indicadores, pero sí que es muy importante que aprendamos a medir la salud del mercado. ¿En qué momento está actualmente el mercado? ¿El mercado tiene buena salud o el mercado no tiene buena salud? Y esto se confunde muchas veces. Ya lo digo, siempre hablamos o yo siempre hago referencia a momentum, a momento actual del mercado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente relaciona, no, es que, por ejemplo, ahora, ciclo económico, la bolsa está muy cara, o está muy arriba, o está sobrecomprada. Ahora mismo realmente no creo que esté en buen momento la bolsa. Depende del criterio que tú sigas, ¿vale? Esto al final nadie tiene la certeza absoluta. Al final yo creo que, o por lo menos yo me baso en estadística. ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente cuando el mercado estaba de la misma forma que ahora? Ha tirado hacia arriba, ha tirado hacia abajo, ha corregido, ¿vale? Todo esto ya digo que es para una sesión entera. Bueno, yo puedo estar todo el día hablando de market timing porque soy un friki del market timing, ¿vale? Como digo, de medir o evaluar la salud del mercado. Sobre todo quería mostraros esto, que realmente para vuestro trabajo, para vuestra cartera, no es útil porque esto se trabaja a través de ETFs, pero yo creo que es un sistema muy interesante y al margen de esto que hacéis vosotros, creo que es un sistema, ya digo, que hay que conocer y hay que trabajar. Sistemas supersectores. Para quien no lo sepa, las 500 empresas del S&P 500 están divididas en 11 supersectores, ¿vale? 11 supersectores clasificados. Tenemos, pues para que los veáis, tenemos por aquí energía, materiales, financieras, salud, industriales, tecnología, comunicaciones, consumo staples, consumo discrecional, real estate y utilities. 11 supersectores. Las 500 empresas se dividen aquí. Luego ya podríamos ir a buscar qué empresas están dentro de cada supersector, pero simplemente para que lo veáis. Pues yo trabajo una estrategia que lo que hago es estar invertido. Es una estrategia que se conoce como una estrategia basada en dual momentum, ¿vale? Que es momentum relativo y momentum absoluto. Une las dos cosas. Y lo que hacemos es estar invertidos permanentemente en los 3 supersectores con mejor momentum de medio plazo de esos 11. Con esto lo que conseguimos es estar invertido de golpe, ¿vale? Para quien no lo sepa,
Un ETF es una cesta de valores, un conjunto de valores, ¿vale? Lo que hacemos es estar invertidos siempre en el 30-40% que mejor momentum tiene del SP500, ¿vale? Ya depende del peso que tenga cada supersector, pues estaremos en más o menos porcentaje, porque, por ejemplo, el supersector tecnológico tiene mucho peso, porque las empresas más grandes son tecnológicas, y el supersector materiales tiene, creo que pondera un 2 o un 3% del SP500, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es eso, estar invertidos. Y luego, a cierre mensual, es decir, el día 30, 31, en este caso febrero 28 de cada mes, revisamos. Y con ese indicador de momentum, ese indicador inercia alcista que se llama, lo que hago es evaluar de estos 11 supersectores, al empezar este mes, cuáles son los 3 más fuertes. Pues tecnológico, salud y financiero. Pues si ya estaba en esos el mes anterior, los mantengo. Si ha habido un cambio en ese top 3, vendo el que haya dejado estar entre el top 3 más fuerte y compro el que está en el top 3 más fuerte. ¿Vale? Y siguiendo esta estrategia, históricamente, desde 2003, últimos 17 años, que es lo que tengo muestra, aquí podéis ver cómo esa estrategia, aquí veis la misma estrategia, o sea, esta estrategia, para que os hagáis una idea, esto es un backtest, ¿vale? Un testeo de un sistema siguiendo unos criterios, que son los criterios que os acabo de decir. Nuestra estrategia es estando invertido en los 3 más fuertes. Esta estrategia es estando invertidos en los 11 supersectores a la vez con el mismo porcentaje, es decir, hacemos que un equal weight, que se llama, mismo peso. Y esto es lo que ha hecho el SP500 desde 2003 hasta hoy. Pues vemos como esa estrategia, es decir, estando invertidos en lo que mejor momentum de medio plazo tiene dentro del SP500, ganamos un poquito más que el SP500, un 1 y pico por cien más anual, que después de 18 años acaba notándose. Fijaros que aquí, con el interés compuesto, 10.000 serían 59.000, y aquí 10.000 serían 73.000. El interés compuesto va haciendo esa bola de nieve que se vaya notando. Ganamos un poquito más. Pero luego, sobre todo, aquí viene la parte importante, y es en lo que yo más centro o llevo centrando muchos años todo mi esfuerzo. Estrategias que cuando el mercado lo hace mal, pierdan mucho menos que el mercado. En estos 18 años, el SP se comió la crisis de 2008, y aquí veis esto que pone máximo drawdown, es máxima racha de pérdidas, la peor racha de pérdidas acumulada del sistema. Pues el SP en 2008, de septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers hasta 2009, cayó un 50%. Perdió, o sea, si tú hubieses comprado en septiembre de 2008 el SP, hubieses llegado a perder un 50% de tu inversión. En cambio, este sistema, si tú hubieses invertido en septiembre de 2008, lo máximo que hubieses llegado a perder es un 15%. Es decir, el sistema gana un poquito más que el SP, que eso, bueno, me da un poco igual, pero pierde más de 3 veces menos en su peor racha de pérdidas que el SP. Por eso yo cuando alguien dice, no, es que si no sabes muy bien qué hacer, indéxate a un índice y te olvidas. Digo, bueno, te olvidas, cuidado, que dicho así es muy fácil, pero como veas tu cartera caer un 50%, igual no te olvidas tanto. ¿Vale? En cambio, de esta forma, pues consigues suavizar ese dolor. Fijaros que la correlación con el mercado es muy alta. No estamos hablando de comprar renta fija, de comprar oro, que la correlación no tiene nada que ver con el SP. Es una correlación alta, pero nos protegemos en las caídas porque estamos invirtiendo en lo mejor, o ojo, quedarnos o nos estamos quedando en liquidez cuando el sistema no lo hace bien. ¿Vale? O sea que yo creo que es algo muy interesante. Por ahí comentáis que sí que podéis operar con ETFs, pero no sé si podéis operar con ETFs de supersectores. Eso ya no lo tengo claro. Pues ahí la verdad es que, Javi, me pillas. La plataforma en la que estamos dados de alta es eToro. Pues si alguno del chat o vosotros mismos sabéis. Igual eToro os permite, no lo sé, pero igual os permite CFDs sobre ETFs. No lo sé. Sería que lo vieseis. No sé. Pero bueno, independientemente de eso, ya digo, para quien quiera trabajar, fijaros, por ejemplo, aquí os muestro también, porque visto así dices, bueno, vale, esto es un histórico que estás mostrando, pero bueno, aquí tenéis
las estadísticas del sistema, de los supersectores, de 2019 y 2020. Los 3 que estaban en el primer puesto, esta rentabilidad ese mes. Los 3 que estaban en el primer puesto en febrero, tal. Y aquí lo veis. Fijaros que, ojo, febrero y marzo el COVID afectó. ¿Cuánto cayó el SP500 en febrero y marzo con las caídas del COVID? 35%. ¿Cuánto cayó el sistema? Pues no llega a un 10 en febrero, no llega a un 5 en marzo. Y al final aquí sobre todo esto es lo importante. En 2020 el SP, un año buenísimo como 2020, el SP ha subido un 16,6, este sistema un 29,75. Estamos hablando de casi duplicar la rentabilidad del sistema. ¿Vale? La rentabilidad del SP, perdón. O sea, ya digo, es un sistema muy interesante. Ya habéis visto que está testeado, que no es que alguien se esté inventando unas estadísticas como pasa muchas veces, ¿no? O me dice, no, este sistema es muy bueno y ya está. Y ahí se queda. Y no te demuestran nada, que sobre todo la parte cuantitativa, ¿no? Porque está claro que, ojo, la parte value que vosotros trabajáis también se puede cuantificar. Es muchísimo más compleja. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy realizando un curso que estamos en marcha, que de hecho David está dentro del curso, lo está haciendo, y vamos a tener, o sea, bueno, el curso son 13 clases, yo hago 8 y las otras 5 son pues entrevistas con gestores de renombre o gente de relevancia en el panorama nacional de gestión de carteras. Y hay una persona que se dedica a esto, a cuantificar datos fundamentales de las empresas para lo mismo. Cuantificas eso, haces un screener y dices, vale, cuando pase esto, esto, esto y esto, fundamental, estos ratios, compro esta empresa. Y bueno, se llama Ignacio Villalonga, si queréis buscar información, el tío es, la verdad que es un crack. Y en este curso, pues vamos a contar con él. O sea, que, ya digo que al final todo se puede cuantificar. Y yo personalmente, que soy muy... Me fío muy poco de las cosas, cuando veo algo cuantificado y que ha sido rentable durante mucho tiempo, digo, vale, me fío de esto. No me cuesta trabajo arriesgar mi dinero en algo así. En cambio, cuando todo es mucho más abstracto, queda mucho más ahí en el aire, a mí me cuesta más no confiar en ese sistema, esa estrategia o esa metodología. ¿Vale? No, tampoco quiero enrollarme más, no quiero tampoco hacerlo muy, muy largo ni muy pesado, que ya pasamos de la hora. Si quieres, hay más Si preguntas. quieres, bueno, Fran, coméntame, podemos pasar ya al último tramo, que es el tema bueno, de qué hay un poquito más allá después de terminar la universidad, que eso son, nada, 5 minutitos, lo comentamos y ya dejamos unas últimas dudas para quien quiera. Perfecto, Héctor. La verdad es que, Javi, respecto a lo que comentabas de tener fe ciega en una estrategia que te dice el amigo de un conocido que le ha ido muy bien en bolsa, es un poco, bueno, eso, acto de fe. Pues sí. En el sentido de que si no basas tus argumentos es como, bueno, puede ir bien y puede ir mal. Así que sí, Héctor, comentamos por último el tema de las certificaciones, a ver Vale, qué nos dices y cómo puedes ayudar a la gente. Y nada, vale, pues si quieres, Javi, cancela la Sí, pantalla salgo de la y pantalla. me quedo yo. Aquí Vale, ya la tienes, creo. Bueno, ya puedes. vale, vale, confirmadme que se ve. perfecto. Vale, perfecto. Bueno, os enseño la página web también de Javi, en la que, pues bueno, estábamos hablando un poco también de los cursos, de las formaciones que él realiza, con respecto al tema de, pues eso, formación continua, de corto plazo, medio y largo plazo, cursos, etcétera. Pues bueno, lo tenéis aquí, jlorenzotrading.com. Y ahora, pues bueno, me vais a permitir un poco, pues daros también mi experiencia desde el plano personal, es decir, esto ya no es tanto un modelo, sino que os voy a hablar desde la perspectiva mía, ¿vale? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas ahí en Valencia, empecé a trabajar en un broker financiero y bueno, pues al final me veo muy, muy reflejado, o supongo que a lo mejor os veis bastante reflejados, ¿no? En este aspecto de estoy terminando la carrera, ¿qué hago ahora? Bien. Bueno, esto también lo hablo bastante. Este es el canal de YouTube en el que, bueno, que he creado recientemente. Para los que os guste, pues Demand Rhapsody por Héctor Moedano, lo podéis buscar. No sé si ahora incluso podéis pasar por el chat el enlace y alguno, pues, el que quiera lo ve. Y donde, pues bueno, estoy bastante centrado en lo que es la preparación de una licencia financiera, como la que es, bueno, como lo que es el CFA. Bueno, por hacerlo sencillo, ¿vale?
La página web de la CNMV nos da un listado de todas las empresas, asociaciones o formadores regulados para dos conceptos, ¿vale? Es decir, cuando nosotros analizamos pues, cualquier formación, es decir, yo acabo de terminar la universidad y digo, pues quiero dedicarme al sector financiero. El sector financiero, como sabéis, a través de MiFID y luego MiFID II, pues se han puesto las pilas con respecto a que no todo el mundo puede trabajar en. Es decir, hay gente que se le permite trabajar en el mercado financiero y gente que no. ¿Y de qué depende esto? Pues de las licencias financieras que tenga. En la página web, simplemente si ponéis títulos acreditados CNMV en Google, os va a salir, pues tenéis las distintas asociaciones, entre las cuales pues destaca la Universidad Politécnica de Valencia, que supongo que suena un poco. Entonces, aquí, si os fijáis, tenemos dos grandes bloques. Uno, el de información y otro, el de asesoramiento. Esto, pues tampoco es por hacer publicidad a la Universidad Politécnica, pero oye, aprovechando que son títulos homologados por la CNV, pues adelante y los comentamos. Tenemos pues el de asistente financiero europeo, que es para informar, y luego tanto el de agente, asesor, extensión universitaria y máster en asesoramiento financiero y de seguros, pues te permite asesorar. Es decir, informar estaría en un plano más bajo y el asesoramiento en uno más alto. Mi recomendación y mi punto de vista es que cualquier persona que entra a trabajar en el mercado financiero o digamos, en alguna empresa relacionada con los mercados financieros, incluso aseguradoras, en el plazo de 2 años tiene que sacárselo. Pegas y no pegas. Bueno, la pega entre, o sea, es como, vuelvo a insistir, ¿no? Es como un poco el pez que se muerde la cola. Es decir, si no tengo este asesoramiento, no puedo trabajar, pero también es cierto que si voy a empezar a trabajar en esta empresa, estos cursos me los suelen pagar. Entonces, ¿qué es lo que digo? Estos cursos no son realmente caros, a lo mejor vienen a estar entre 200, 300, 400 euros en función. No los desconozco, pero tenéis muchas muy buenas alternativas, sobre todo del Instituto BME, que yo os lo recomiendo, y luego, bueno, este es el máster de ENFIA, que este es bastante bueno, es decir, es muy recomendable, y luego supongo que os sonará EFPA. EFPA al final es la European Financial Association, que pues trabaja aquí en España, esto es EFPA España, y que tiene 4 niveles, pues uno muy sencillito, que es el EIA, y luego va en función de si eres practitioner, advisor o plan. Desde mi punto de vista, tampoco se trata de ir al más difícil, porque tampoco, si no tenéis experiencia en el mundo financiero, tampoco hace falta, pero quizá estos que ya te cubren del concepto de asesoramiento vienen muy bien y sobre todo a nivel de currículum funcionan excelentemente. Claro, esta es la vía desde el punto de vista más nacional, es decir, para aquellas personas pues que vuestro objetivo sea trabajar en España. Por desgracia, en Valencia sí que es cierto que el sector financiero está algo más limitado y probablemente si queréis trabajar pues, en algún segmento del estilo banca de inversión, corporate banking, venture capital, etcétera, eso está muy desarrollado en Madrid, obviamente, es la capital. Tenemos empresas como el estilo Credit Suisse, pues que ha cerrado la parte de banca de inversión y se la ha llevado a Madrid por el tema del Brexit. Está el BBVA, está Santander con sus ciudades financieras y ahí es donde se mueve un poco todo. Pero bueno, mi recomendación, sí o sí, tener una licencia de este estilo. Da exactamente igual, como podéis ver, pues todas están acreditadas, todas valen lo mismo, pero yo os quiero destacar pues una más particular, que es la que yo me estoy preparando personalmente, como es la del CFA. El CFA supongo que a lo mejor la conocéis, es digamos como la licencia por excelencia con respecto al tema financiero, que consta de 3 niveles y que bueno, que cubre una serie de puntos pues, muy relevantes, es decir, es un examen muy complicado, es un examen que es, ¿cómo decirlo?, muy, no sé, que te abruma bastante porque el material es enorme, pero que sin duda este examen, tampoco os digo que os saquéis los 3 niveles, pero sí tener un nivel 1, pues la verdad que os va a ayudar mucho y sobre todo para los que os preocupáis por saber inglés en el entorno internacional. Es decir, para aquellas personas que sí que queréis iros a, pues no sé, a Alemania o que queréis iros a Londres o que queréis iros a Estados Unidos, pues este tipo de licencias la verdad es que funciona muy bien y que creo, o desde mi punto de vista, que os va a ayudar muchísimo a tener un plus. Como os decía, yo en el canal, para aquellos que, bueno, que tengáis interés, pues yo he creado o estoy creando ahora mismo un curso gratuito de preparación del CFA Level 1, en el que, pues bueno, para todo el que quiera, pues me puede acompañar, ¿no? en lo que es mi estudio personal.
Empecé pues de una forma muy básica, pues veréis que estos vídeos están muy mal grabados, pero bueno, creo que hemos hecho muy buen trabajo y la verdad que estamos tratando de ayudar a muchísima gente. Así que, pues bueno, un poco como conclusión, yo os diría, bueno, y que no se me olvide, luego también hay otra alternativa, que es el tema de los másters. El tema de los másters financieros no es ni por criticar ni por alabar, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que no penséis que por pagar 20.000 o 30.000 euros en un máster financiero, como los hay, que os vayan a asegurar el trabajo. Sí que es cierto que vais a salir muy bien preparados, pero al final es una consecuencia de. Tenéis por ahí pues el IE, tenéis ESADE, tenéis muchos sitios que te preparan muy bien, pero que nadie piense que eso es comprar un trabajo. Tenéis también el IEB, que me parece un centro formativo fantástico. Es decir, centros formativos hay muy buenos, pero al final, si no sois buenos profesionales o no estudiáis o no sabéis hacer las cosas, va a dar igual el dinero que os gastéis. Os he querido dejar también, pues para aquellos que queráis curiosear un poco con respecto a un listado de rankings del Financial Times actualizado, bueno, el cierre del año 2020, en el que tenéis pues los másters pre-experience, es decir, antes de haber trabajado, y luego pues el salario medio que tienen ahora mismo esa gente pues en el propio mercado, ¿no? Es decir, de la EC de París, etcétera. Bueno, esto más que nada por curiosidad. Son másters muy caros, son másters pues para personas bueno, que lo que quieren es, lo tienen muy, muy, muy claro y ya está. De hecho, yo he intentado aplicar al de St. Gallen y me han rechazado 2 veces por el tema de un examen que finalmente aprobé, pero luego por unas cuotas de que los suizos, pues bueno, tiene que haber más suizos que gente europea, bueno, cosas así muy raras, pero como os digo, hay que currárselo mucho, ¿vale? Entonces, como os digo, desde mi punto de vista, para aquellas personas que queráis hacerlo más desde un punto de vista local, creo que el hecho de terminar la carrera y sacaros una licencia de asesoramiento, no de información, creo que esta os la podéis saltar y que si estáis viendo este vídeo es porque tenéis las capacidades seguro para ya estar a un nivel de asesoramiento. Con esto tenéis tablas suficientes para defenderos en cualquier puesto de trabajo. Aquellas personas que queráis ir un poquito más allá, como digo, el tema de los másters funciona muy bien. Ojo, sin pensar o sin caer en la trampa que por gastarme un dineral voy a tener trabajo sí o sí. Y luego para aquellos que queráis aspirar o que queráis tener un muy buen nivel y sin necesidad de gastaros pues ese dinero del máster, pero bueno, asumiendo que os lo vais a preparar un poco por vuestra cuenta, etcétera, pues creo que también el concepto del CFA pues os va a venir muy bien y luego pues recursos tenéis en internet, más allá del canal mío o de lo que queráis. O sea, esa sería un poquito la conclusión de este aspecto. Y como digo, bueno, de hecho, Javi fue uno de mis antiguos jefes, o sea, por hacerlo así un poco curioso. Yo cuando empecé a trabajar en el broker de derivados financieros, pues Javi era el director de la oficina de Valencia. Y sí que es cierto que nuestra empresa era algo peculiar, pero si no sabías de bolsa, si no te habías formado o si no tenías determinadas habilidades, pues de alguna forma te podían contratar, pero era raro que a lo mejor durases más de un mes, 2 meses. Y no sé aquí, Javi, si quieres aportar también con otras formaciones que has hecho tú del Instituto BME, que me constan, no sé, Sí. alguna... A ver, yo esas al final las he hecho un poco por complementar, ¿no? Cuando yo ya las he hecho, digamos que como que no me hacían falta, pero ayudaban como complemento. Y un poco lo que has dicho tú, si nos estamos centrando en la parte, las salidas laborales a posteriori, porque otra cosa es que lo hagas por hobby, ¿no? Por ejemplo, la gente que estáis centradas en el Value Investing, pues yo sé que hay un máster de Value Investing, teoría del ciclo y economía austríaca en OMA, que es, me han dicho, conozco varias personas que lo han hecho y que es la leche, pero claro, eso realmente salida laboral como tal no te va a dar, eso es porque te gusta mucho esa filosofía y quieres formarte mucho en esa parte específica. Entonces, yo creo que sí, yo creo que si quieres distinguirte un poquito más de la masa, tienes que irte al CFA, porque el EFA, con todos los respetos, se lo puede sacar cualquiera. Es bueno tenerlo, pero se lo puede sacar cualquiera. Ya el CFA ya sí que es un plus, ya digamos, para que entendamos, es como una oposición, ya tienes que dedicarle un tiempo, ya tienes que estar más encima, ya tienes que tener a lo mejor más capacidad que simplemente estudiarte un temario y escupirlo, ¿vale? Entonces, yo iría, O yo sea, iría un poco por ahí, lo de el los CFA másteres. sería la alternativa a hacer un máster sin estar en la universidad. Es decir, el contenido va a estar al 80-90% de un máster de alto rendimiento,
con el pro de que no te gastas ese dinero, pero también con los contras de que no estás en ese entorno, no tienes profesores o al final te toca irte a una academia online o bueno, un profesor particular, porque esto no hay nadie que te lo explique realmente. O sea, yo me lo estoy estudiando por mi cuenta, pero porque, bueno, porque me gusta y lo subo a YouTube, pues porque mira, porque me dio por ahí. Esa es un poco la idea. Al final, el Y máster también sobre todo tiene un poco la parte de networking, ¿no? De conocer gente relacionada. Y claro, pues si te vas a un máster, el máster del IEB, por ejemplo, no sé si es el más caro que hay en España, pero que es de los más caros, el de mercados financieros creo que es, o bolsa y mercados financieros, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pues sí, al final de ahí, si tienes potencial, es fácil que luego puedas encontrar, pero al final si tú, pues eso, no vales o estás muy parado, da igual que tengas el título en el currículum que no te van a contratar. Lo que ha dicho Héctor un poco, ¿no? Eso es. en cuanto a la preparación, tanto Héctor como Javi, hay varias preguntas que, bueno, veo ya un poco el ansia por sacarse estas certificaciones y van relacionadas que si sobre la compaginación entre trabajo o estudios y este tipo de preparación, ¿no? Que si recomendáis el EFA durante la carrera y el CFA al acabarla o un poco de vuestra opinión sobre cuánto tiempo podría llevar el prepararse bien un examen como el CFA si lo compaginas con estudios. A ver, es cierto que el tema del EFPA, por ejemplo, ya sea el EFA o el EIP, yo creo que lo podéis compatibilizar con la carrera perfectamente. Obviamente, hacerlo en un momento en el que no tengáis exámenes o en algún momento en el que, pues bueno, vayáis más holgados o te lo preparas en verano tranquilamente y ya está. Pero sí que es cierto que si nos metemos ya en el tema de CFA, a mí personalmente, a mí me está costando mucho estudiar, pero ya no desde el punto de vista de estudiar y ya está, sino que el contenido es tan extenso. Creo que ahora mismo tenéis unos 120 vídeos solo subidos y estaremos en el 50% del examen. O sea, para que os hagáis una idea, es decir, que es como hacer otro máster directamente. Entonces, sí que es cierto que hay gente que dice, bueno, pues en 3 meses me encierro como si fuese una oposición y estudio 8 horas, 4 por la mañana, 4 por la tarde y se lo saca. Pero yo que personalmente estoy trabajando y estoy pues ahora estudiando otro máster, etcétera, pues la verdad es que me lo tomo con mucha calma. O sea, voy poco a poco, voy repasando conceptos, voy aprendiendo y tampoco me obligo, ¿no? Tampoco me obligo a estar ahí agobiado. Como digo, para empezar a trabajar tampoco hace falta que tengáis el CFA, es decir, de hecho, tampoco quizá sacarte el CFA nada más terminar la carrera, porque a lo mejor hay muchos conceptos que pues, dependen, ¿no? Pues, de haber trabajado en otros sitios, de haber leído, de ser más maduro en cuanto a, pues no sé, conceptos de renta fija, que a lo mejor pues no has dado en la carrera. Entonces, de repente, meterte a estudiar renta fija y encima un examen en inglés, pues dices, ostras, a ver dónde me he metido. Entonces, por eso digo, quizá vale más la pena apoyarse primero en una licencia de este estilo o directamente, como digo, hacer un máster financiero aquí en España o donde queráis. También es cierto de una cosa que no hemos comentado y para mí fue un bastante dolor de cabeza cuando, como os decía, apliqué a la Universidad de St. Gallen, allí en Suiza, que fue el tema del GRA o del GMAT, que son dos exámenes que te exigen a nivel de cálculo, a nivel de madurez, pues un poco económica, a nivel de madurez personal, que son exámenes pues en inglés, son exámenes adaptativos y son exámenes que aparte, pues yo creo que me dejaba casi 300 euros en cada examen, que los tuve que repetir 2 veces. Son exámenes que los utilizan ellos para filtrar la gente que cuantitativamente puede estar al nivel bueno, del máster, ¿no? Yo sí que es verdad que la parte cuantitativa, pues saqué un percentil muy alto porque me lo preparé, vamos, a muerte y en ese aspecto, ese criterio sí que lo cumplí, pero como digo, pues bueno, internamente en sus modelos de elegibilidad, pues no cuadré por el motivo que fuera. Entonces ya os digo, eso también a veces frustra un poco. Es decir, mi consejo, porque yo solo apliqué a esa universidad, de hecho viajé en el año 2018, me fui adrede a verla, a hablar allí con los profesores, hablar con otros alumnos, que eso también la verdad que os lo recomiendo. Si os vais a gastar mucho dinero en estudiar, me lo invento, en la EC de París, no vayáis a la EC de París porque lo pone aquí en una web. Y de allí, ahora con el tema del COVID está un poco más complicado, pero bueno,
y de allí ven si os gusta, si vale la pena, si tal, porque hay veces que esto, a ver, o sea, ¿cómo decirlo, no? Todos nos gusta o creo que tiene como mucho glamour el hecho de poder trabajar, yo qué sé, en Wall Street. Pero bueno, yo conozco, tengo dos amigos que trabajan allí y trabajan 100 horas a la semana y están más quemados que nadie. Entonces, a lo mejor sí que es verdad que cobran pues 250.000 dólares al año con un bonus de 70.000, pero es que quizá en Valencia con 30.000 pues viven mejor que ellos y ellos lo dicen, ¿no? Entonces, que nadie se frustre por el hecho de no llegar a algo tan exclusivo o algo tal, o no estar en la City. Pues tengo un amigo que se ha mudado ahora a trabajar en una empresa que lleva tema de derivados energéticos. Pues allí va a cobrar también muy bien, pero llevo 4 días sin hablarle, o sea, de que no me escribe ni por WhatsApp, porque es que no da abasto para trabajar. Entonces, bueno, ponderad eso también, ¿no? Con respecto y no os quedéis solo con las cifras. Vale, pues la verdad es que Héctor, Javi, ha sido una sesión súper interesante. Yo personalmente me lo he pasado muy bien, creo que David también. Hemos estado aquí los dos escuchando y tenemos ya temas pendientes que nos ha ido pidiendo la gente sobre el tema, básicamente sobre el volumen, un poco sesión Ujú. específica del volumen, que nada, eh, iremos viendo y iremos publicando a ver cuándo podemos hacer el siguiente evento que lo dicho, yo personalmente me lo he pasado muy bien. Así que nada, Perfecto. muchas gracias por estar aquí También con nosotros. Sí, comentar si quieres, Fran, pues para los que quieran hacernos preguntas particulares a través de Twitter, sobre todo, que estamos bastante activos allí, J. Lorenzo Trading y en mi caso H. Moedano, nos podéis encontrar también, sobre todo porque hay dudas o quizá pues por mensaje privado, lo que queráis, cosas que, pues bueno, hay gente que le da algo más de vergüenza o a través del canal tenéis mi correo, lo que queráis, y el de Javi creo que también está, que lo has puesto en una diapositiva antes. Sin problema. perfecto. Genial, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener aquí a dos referentes del sector bursátil y además que nos habéis contado dos estrategias que realmente tienen muchísimo valor. Así que muchas gracias por compartirlas con nosotros y por hacer un análisis global del mercado. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos, yo encantado y cuando queráis repetimos. Perfecto, seguro Exacto. que repetiremos muy prontito. Nada, Cuando queráis, chicos, aquí estamos. Pues nada, un placer a todos los que habéis aguantado hasta el final y nada, pues estaremos pendientes para cualquier otra. perfecto, Muchas gracias a todos. nos vemos pronto. Hasta Un luego. saludo.